Imagina ser un chico normal que no quiere eliminar a nadie, pero decides meterte a una escuela militar para salvar a las personas. Y durante la ceremonia de ingreso, un instructor amenaza a unos estudiantes, debido a que no se tomaron en serio las palabras del director. Licht, que es nuestro prota, no quiere que les hagan daño, y sin dudarlo, toma al director como rehén, usando una simple rama como su arma. El director le dice que mejor le elimine, que si no las pasará canutas, diciéndole que incluso le enseñaron una técnica para romper cuellos. Pero Licht deja en claro que no matará a nadie, porque está en contra de ello, al punto de sacrificarse él para salvar al resto. De esta forma se puede ver cómo la situación escala rápidamente cuando el director decide eliminarlo por su desobediencia. Pero Licht, sin miedo, acepta su destino. Está dispuesto a sacrificarse en lugar de obedecer una orden tan cruel. Justo cuando todo estaba perdido, una profesora interrumpe la cena, deteniendo lo que habría sido un final fatal. Más tarde en la cafetería, el prota se encuentra con la compañera que ayudó, quien le da las gracias por su valentía y de haberla salvado otra vez. Él y nosotros, sin entender lo de la otra vez, le promete que la protegerá cuantas veces sea necesario. Pero al parecer Licht no puede evitar ser quien es, mencionando que todas en la escuela le gustan, por lo que la compañera lo golpea. Sí, Licht es alguien que las mujeres le vuelven loco. Al día siguiente el prota asiste a clases y no puede evitar notar lo feliz que está la compañera a su lado. Ella, emocionada, comenta sobre quién será el encargado de la clase. Licht afirma que está esperando que sea la profesora de antes, ya que quiere ver sus partes más glamurosas. Digo, es porque es buena persona. Esto provoca el enojo de la compañera, que se pone celosa por alguna razón. Es entonces que el ambiente cambia cuando el director comienza a explicar las reglas de las estrellas y las condiciones de la academia, porque él será quien les dé clases. F por Licht. Licht escucha con calma que cada estudiante recibirá 2 estrellas, y aquel que junte 10 podrá graduarse y recibirá una donación de comida de por vida para su familia. Agrega que si quieren conseguirlas de manera más rápida, lo mejor es que se las quiten a otros o hacer actividades. Luego de esto, el director da las estrellas, pero Licht se da cuenta de que por alguna razón no recibió ninguna estrella y tiene 3 días para conseguir una, pero parece no estar demasiado preocupado por la posibilidad de ser expulsado. Es entonces que se puede ver que a medida que pasa el tiempo, la compañera le ofrece generosamente una de sus propias estrellas, pero Licht la rechaza, prefiriendo que la guarde para alguien que realmente la necesite. Así es como tanto él como su amigo terminan sin ninguna estrella, ya que su amigo las perdió a manos de un pelirrojo, no es Shanks, quien amenazó con afectar a su abuela, puesto que ambas familias se conocen y la familia del sujeto ayudó a la señora. Ya por la tarde, el amigo de Licht, preocupado por su abuela y ha hecho grandes sacrificios por él, se muestra ante Licht preocupado y desesperado. Esto hace que Licht decida actuar, aprovechando la oportunidad que le da la salida del pelirrojo, que es el único estudiante con 10 estrellas. Licht se enfrenta a él. Su objetivo es claro, pedirle que devuelva las estrellas a su amigo. Sin embargo, en lugar de una respuesta, solo recibe un golpe por parte del pelirrojo, dejando en evidencia la distancia entre sus intenciones y su fuerza. Sin embargo, cuando el pelirrojo intenta graduarse, el prota revela que le ha robado todas sus estrellas mediante un truco. Este movimiento impide que el pelirrojo logre su graduación, dejando claro que no todo se resuelve con fuerza. Al final, Licht toma una decisión. En lugar de graduarse y seguir las reglas del sistema, decide quedarse en la academia junto a su amigo, sin la presión de seguir el camino que todos siguen. Su máxima prioridad es asegurar comida para ellos y sus familias, permitiendo que ellos mismos decidan su futuro sin estar atados a las expectativas ajenas. Luego de esto se puede ver que Licht, como era de esperar, no puede evitar seguir espiando a las chicas, pero pronto es golpeado nuevamente. Al día siguiente, cuando se anuncia que toda la clase será castigada si no se encuentra el culpable, Licht se ofrece como responsable. Todos lo ven como un gesto noble, dispuesto a asumir la culpa para evitar el castigo colectivo, aunque no todos entienden sus verdaderas intenciones. Al poco tiempo, Licht regresa a sus andadas y se da cuenta de que una profesora ha comenzado a custodiar la ventana que él solía usar para espiar. Decidido a seguir con su misión, Licht intenta cambiar de lugar confiando en que si se mantiene tranquilo y discreto, no será descubierto, pero como suele suceder, lo descubren de inmediato. Trata de escabullirse rápidamente, pero uno de los profesores lo atrapa y como resultado, toda la clase es castigada. El castigo consiste en una exploración por el bosque, un recorrido que Licht observa con una mezcla de desinterés y curiosidad. Mientras caminan, aprovecha la oportunidad para observar a las chicas cerca del río. En su afán de espiar, hace que algunas de ellas tropiecen, dejando al descubierto cositas, pero decide cubrirlas con su propio abrigo, un acto que deja ver su lado más humano, más allá de su actitud habitual. Es entonces cuando Licht menciona en voz baja que ser soldados no debería significar eliminar personas, una idea que resuena con varios de sus compañeros. De repente, el director aparece, sorprendentemente interesado en la idea de un escuadrón que no mata, un concepto que entusiasma a todos los presentes, quienes empiezan a considerar una visión diferente a su propósito como soldados. Posteriormente, Licht se enfrenta a un duelo, dejando en claro su destreza. Seguido de aquello, y durante los entrenamientos, escapa con facilidad de las mujeres que intentan atraparlo, mostrando una habilidad que parece natural para él. Luego de eso, en un juego de equipos, Licht toma el mando y lidera a su grupo hacia la victoria. Agota a sus oponentes con una estrategia astuta y finalmente utiliza una trampa ingeniosa para derrotar al líder rival, el pelirrojo. Con el triunfo asegurado, celebra con todos sus compañeros, mientras levantan la bandera enemiga. Durante la celebración en la playa, los demás agradecen a Licht por haber demostrado que es posible crear un ejército que no se base en la violencia letal. Más tarde, cuando el director plantea la necesidad de probar un experimento en un ser humano para crear el ejército ideal, Licht, sin pensarlo, acepta voluntariamente, dispuesto a asumir cualquier error que le permita contribuir a cumplir ese sueño, y su decisión impacta a todos. El director, con una sonrisa llena de emoción, lo abraza, conmovido por la determinación de su estudiante. De esta manera, Licht toma la decisión de sacrificarse por su escuadrón, aceptando someterse al
experimento que podría cambiar su destino, así que permite que el director le transfunda su sangre directamente, confiando en el procedimiento con una determinación inquebrantable. Mientras el proceso avanza, sus compañeros observan, inspirados por su valentía, aunque algunos no pueden evitar sentir una profunda preocupación por los riesgos que implica. Tras varias horas, el procedimiento es un éxito. Liz sobrevive, pero con una transformación evidente. Su pelo se vuelve blanco, una señal clara de los efectos del experimento. Sin embargo, todo se complica, ya que tiempo después, en ese preciso momento, la academia es atacada por un helicóptero enemigo, que lanza una ofensiva junto a soldados dispuestos a destruir todo a su paso. Su objetivo principal es Liz, en medio del caos y la destrucción, mientras que sus amigos resisten como pueden. Esperan que Liz, ahora dotado de unas nuevas habilidades, sea capaz de salvarlos de esta amenaza. Es entonces que Liz despierta con su apariencia transformada. Se encuentra con el director, quien le entrega una espada especial hecha de un balo, un material que parece tener un poder único. Liz, al probar sus nuevas habilidades, percibe el mundo de una forma más lenta, una capacidad que le otorga una ventaja asombrosa en combate. Con una velocidad sobrehumana se dirige al campo de batalla, y a medida que se mueve, las balas parecen detenerse en el aire. Es capaz de desviar los disparos y con facilidad derribar helicópteros y derrotar a sus enemigos, dejando a todos asombrados. Con calma explica que sigue siendo parte del ejército que no mata, fiel a sus principios. Sin embargo, pronto se enfrenta a un dilema moral, cuando los enemigos amenazan con detonar explosivos, diciendo que hay una bomba nuclear en esta zona. A pesar de su firme creencia en no matar, al ver que sus oponentes están dispuestos a sacrificarse, Liz decide tomar una decisión drástica para proteger a sus aliados. En ese instante decapita a sus enemigos, evitando así la detonación de la bomba. Sin embargo, el líder enemigo, antes de morir, que la bomba nuclear era solo una mentira, y le pide que sobreviva para poner fin a la guerra. Liz está profundamente afectado por haber tenido que matar. Se aleja tratando de ocultar su angustia y pensando que nada ha cambiado, y acaba desmoronándose emocionalmente. Luego de aquello, Liz se llena de determinación y jura poner fin a la guerra que se avecina. Es entonces que su cruzada comienza, y en su primer día, elimina escuadrones enteros, acumulando más de 300 bajas. Se puede ver que cada victoria lo transforma, y a medida que su número de enemigos eliminados aumenta, también lo hace su cambio interior. Pronto la capacidad de sonreír se le escapa, y una sed de sangre incontrolable comienza a apoderarse de él, una consecuencia directa de la influencia de los genes del director. A pesar de los esfuerzos de sus aliados por hacerlo reaccionar y por devolverle la humanidad, Liz se mantiene impasible. Les ordena que no se involucren en las batallas, y cuando ve que no puede contener lo que está sucediendo en su interior, opta por usar una máscara para que no vean el cambio en su rostro. Incluso cuando sus aliados intentan unirse al proyecto As para poder ayudarlo a controlar su sed de sangre, Liz los amenaza para que no lo sigan. Para este punto, el chico se ha convertido en una máquina de exterminio. Su brutalidad lo lleva incluso a atacar a sus propios aliados, y finalmente, en un acto de desesperación, se aleja del grupo. Después de eso, se ve que el tiempo sigue su curso. Liz cae en una profunda desesperación tras la finalización de la guerra en la que estaba participando. El mundo desde entonces no fue el mismo. Sin embargo, su pesar solo aumenta, ya que descubre que sus amigos se sacrificaron para que otros pudieran sobrevivir. Esto solo arrastra aún más a la oscuridad. Después de este golpe, escapa de todo lo relacionado a lo militar y pasa 300 años en soledad sin darse cuenta que era inmortal, viviendo en silencio, con apenas unas pocas palabras durante ese tiempo. El vacío en su interior se hace evidente, y a lo largo de los años, Liz se convierte en un hombre cuyo único objetivo es eliminar cualquier organización militar, buscando de algún modo mitigar su arrepentimiento. Después de esta decisión en otro lugar, manos oscuras salen de lo que parece ser una especie de agujero negro tallado en el suelo, y una mujer es arrastrada hasta allí, sin poder hacer absolutamente nada al respecto. La mujer llora desconsoladamente mientras intenta aferrarse a lo poco que queda a su alrededor, pero sabe que es inútil. Esta escena es observada por una pequeña niña muy parecida a ella, su hija, que con lágrimas en los ojos mira sin saber qué hacer. La niña, cuyo verdadero nombre es Hina, comienza a llorar, pero su padre le dice que no hay tiempo que perder y que necesita que ella se encargue de cumplir la misión que le fue encomendada hace mucho tiempo. Hina no entiende a qué se refiere, pero en ese momento su madre le entrega una especie de esfera con el número 10.000 tallado en su interior, mientras le dice que debe hacer todo lo que esté a su alcance para lograr encontrar al legendario As. Hina intenta preguntarle que quién es ese, dónde comenzar a buscarlo o cómo es su apariencia, pero las manos continúan jalando a la mujer al abismo hasta que no queda nada de ella. Lo último que podemos ver es la palma de su mano, donde el número 0 se alza como la primera introducción de cómo funciona este jodido mundo. El agujero negro en el suelo desaparece sin dejar el más mínimo rastro, ni de este ni de la mujer que hasta hace pocos segundos se encontraba rogando por su vida. Pero para poder entender qué está pasando aquí necesitamos mucho contexto, así como un salto temporal, pues lo siguiente que vemos es a Hina, que ya ahora es adolescente, la cual acaba de llegar a una de las ciudades más importantes del continente, cuyo nombre es Alcia. Esta se encuentra en una gran fuente junto a otras jóvenes a las cuales les revela que ha estado viajando todos estos años a través de Alcia con el objetivo de encontrar a alguien muy importante. Nos queda claro que no ha encontrado al legendario As, pero sigue manteniendo consigo la misteriosa esfera que fue dejada atrás por su madre. Cuando menciona la palabra As,
A las chicas, estas parecen reconocer la palabra, pero confiesan que no tienen ni idea de dónde lo escucharon, y por supuesto, tampoco están seguras de a qué se refiere, únicamente que se trata de una especie de héroe de antaño, que era capaz de cualquier cosa, como correr más rápido que caballos, y ese tipo de poderes. En ese momento son interrumpidas y casi matadas de un susto por la llegada de un tipo enmascarado de cabello blanco, el cual se presenta como Lich, y parece ser una especie de loquito del centro al que todas las chicas temen. Por cierto, este tipo es nuestro protagonista, pero en lugar del típico héroe que podríamos esperar, el chico tiene una actitud muy rara, y sin siquiera conocerla comienza a pedirle dinero a Hina, al mismo tiempo que toca sus piernas como si de un depravado sexual se tratara. En ese momento notamos que, justo como su madre, Hina también tiene unos números grabados en su piel, pero en lugar de la mano, estos se encuentran tallados en la parte interior de su muslo. Igualmente, el loco de nuestro prota también tiene un número, pero lo extraño es que se trata del menos 999, mientras que el de Hina es el 441. Este continúa tocándola de maneras indebidas. Por favor, ni se les ocurra hacer esto en casa, chicos, a menos que quieran terminar en la cárcel. Por lo que nuestra chica lo golpea y huye. Él sigue insistiendo y va detrás de ella como un animal en celo, pero afortunadamente es atacado por otra chica de cabello blanco y piel bronceada llamada Nana, la cual parece conocerlo y lo reprende por andar asustando a gente como un maldito psicópata. Igual que los demás, Nana tiene un número tatuado en su piel, pero en su caso es el 77. Ella consuela a Hina, y al darse cuenta que es nueva en la ciudad le invita a comer en su taberna móvil, para hablar un rato e intentar compensar el susto que le hizo pasar su amigo. Mientras comían, Hina le cuenta que ella solía vivir en un pequeño pueblo en las montañas, junto con su madre, hasta que un día, y prácticamente de la nada, su madre fue arrastrada al suelo. Nuestra chica no parece tener ni idea del porqué, pero Nana le cuenta que su padre fue arrastrado al abyss, es decir, al abismo. Hina no entiende a qué se refiere, por lo que Nana le pide que mire a su alrededor explicando que en este mundo, cada persona tiene un número tatuado en alguna parte de su cuerpo, y que este número está ligado a una misión predestinada que tendrán que cumplir desde el día que nacieron. Este mundo está completamente gobernado por los números, y que cada persona viviente es forzada a realizar count, como un contador de algo desde el día en que nacen. Por ejemplo, el número actual de Nana es el 77, ese es su contador, y su misión en la vida, ese algo que puede hacer aumentar o disminuir su contador. Es el número count de veces en que un cliente le dice que su comida es deliciosa. Se podría decir que su contador va ligado a satisfacer a sus clientes, por lo que cuando alguien le dice que su comida es deliciosa, el número del contador sube. Pero de lo contrario, si dicen que su comida es asquerosa, este baja. Nuestra chica le muestra su número count, el 441, pero no está muy segura de qué es lo que hace que este baje o suba. Ante eso, Nana le dice que seguramente se trata de algo que hace frecuentemente, ya que su número parece ser bastante alto. Eso es importante, ya que estarás bien mientras puedas aumentar tu count, pero si el mismo llega a 0, la persona en cuestión será enviada al abyss. Técnicamente nadie está completamente seguro de qué es eso, pero se dice que cuando eres enviado al abismo, es como si murieras en la tierra, o eres enviado a un lugar incluso peor que la misma muerte. Por ese mismo motivo, todo el mundo está muy concentrado en aumentar su count y asegurarse de que no baje. Otra cosa importante sobre todo esto es que al parecer, no puedes desobedecer una orden dada por una persona que posee un número count más alto que el tuyo. La diferencia de count es la diferencia de posición social. Aprovechando la conversación, Nana también le pregunta cómo ha subido sus números, cuál es su count, y Hina le responde que cree que se trata de la distancia que ha recorrido, o que al menos eso fue lo que le dijo su madre antes de morir. Nana se sorprende, ya que el contador marca cada 1000 kilómetros, por lo que se ha de tratar de una gigantesca cantidad, pero nuestra chica le dice que eso no ha sido ningún problema, ya que se mantiene motivada por su misión de encontrar al legendario As. Esas palabras parecen despertar algo dentro de Nana, pero la chica no dice nada, ya que justo ahí aparecen unos guardias dirigidos por un tipo que se hace llamar el legendario As. Este tiene una estrella blanca tatuada justo al lado de su número count, el 320, lo que hace que Hina estalle en lágrimas, porque había escuchado que justo como él, el legendario As tendría la marca de una estrella. Ella comienza a llorar de la emoción y el tipo se la lleva a otro sitio para que pudieran discutir los detalles y que ella le explique por qué lo está buscando. Sin embargo, una vez están a solas, este le comienza a tocar de forma indebida, mientras nuestra chica simplemente intenta contarle lo de su madre. En ese momento nuestra chica recuerda lo que le fue entregado, por lo que aprovecha para sacar la misteriosa esfera de aquel entonces, la esfera con el número 10.000 en su interior, el cual parece ser el movimiento correcto, pues todos se sorprenden al verla, empuñando sus espadas y mencionando que se trata de una ballot holder. Automáticamente este le exige que la entregase,
y las cosas se empiezan a poner muy raras, llegando hasta el punto de atacarla con su espada, por lo que incluso Hina, tan inocente como es, comienza a sospechar que él no es la persona a la que está buscando. Él insiste, pero ella le saca en cara que no tiene el deber de obedecer ninguna orden, ya que a pesar de ser una chica común y corriente, su número count es mayor que el de él. Él le dice que sí, que tiene razón, así que en contramedida le pide que apueste sus estrellas. Hina no entiende de qué se trata, pero él le dice que ejercerá su privilegio como miembro del ejército para retarla a una apuesta de estrellas. Inocentemente nuestra chica acepta, pero justo cuando comienzan a emerger las manos del suelo, él explica que en medio de esta batalla, él no tiene el deber de obedecer sus peticiones, por lo que procede a golpearla hasta el punto de arrojarla por la ventana. Hina le suplicó a él que se detuviera, pero el tipo simplemente le dice que había perdido la apuesta. En ese momento unas manos emergieron del suelo y le arrebataron los números a nuestra chica para dárselos al sargento. Hina quedó con solo un número, el 1, y el sargento le retiró la estrecha al lado de su número count, revelando que él no es el legendario As, y que todo había sido una mentira. Justo cuando parecía que este también estaba a punto de quitarle su balot, aparece nuestro prota, listo para defenderla, y reta al tipo a un duelo de estrechas. Sin embargo, el sargento se burla de él y de su contador, mencionando que en menos 999 no debería ser capaz de nada contra él. Aún así, acepta el duelo y comienza a atacarlo, pero este no logra hacerle ningún daño. A los soldados que acompañaban al sargento les resulta muy extraño que posea un número count negativo, ya que en teoría debió haber sido arrastrado al Abyss en el preciso momento en que llegó a 0, por lo que le advierten a su compañero que no debería subestimarlo, pues puede que se trate de un caso aislado, que sea algo así como un tipo superpoderoso, o que incluso tenga en su poder un balot. Durante la batalla, nuestro prota le dice a Hina que tiene que dejar de buscar a los Ases, y sí, dice Ases en plural, ya que se trata de poco más que simples asesinos y que ella no debería intentar relacionarse con ninguno de ellos. Sin embargo, la cosa se pone mucho más interesante cuando Lich saca su espada, revelando un número count mucho más alto, el 5700, con una estrella blanca a su lado, una estrella de verdad, revelando que no cuenta con uno, sino 2 contadores, y que él es el legendario As que nuestra chica tanto tiempo ha buscado. Esta relación hace que todos los presentes queden muy sorprendidos, ya que los que conocen un poco más de historia, o sea, todos menos Hina, saben que los legendarios Ases no son más que una leyenda, que se ha venido extendiendo hace más de 300 años con la gran guerra del despilfarro. Aún así, estos proceden a enfrentarse contra nuestro prota, pero la diferencia de nivel de nuestro prota es demasiado superior, siendo capaz de derrotarlos prácticamente sin el más mínimo esfuerzo. La batalla finaliza, y en consecuencia, pues recordemos que se trataba de una apuesta. Las misteriosas manos vuelven a emerger del abismo, quitándole los números count al impostor para entregárselos a Hina por petición de nuestro prota. Ella se encontraba muy contenta, no solo por saber que no moriría, sino porque finalmente había encontrado a la persona que estaba buscando. Recordando a su madre, nuestra chica ofrece a Lich su balot, un objeto de gran valor. Sin embargo, él la rechaza, diciendo que había muchas personas que se hacían llamar As, y que no era seguro que él fuera la persona que ella buscaba. Aún así, la intención de nuestra chica le dice todo lo contrario, por lo que, cuando este se encontraba caminando en dirección opuesta, ella no duda en ir tras él, insistiendo en que por favor le ayude a cumplir con su misión, que le ayude a dar sentido a la muerte de su madre. Nuestro prota finge aceptar, pero hace esto únicamente para quedarse con la balot, que es uno de los objetos más valiosos de todos. Hina queda impactada, pues aparte de rechazarla, el tipo le terminó robando lo único que le quedaba de su madre. Pero créanme que todo esto tiene una razón, y es que al parecer los balots son tan valiosos como ilegales, y nuestro prota simplemente fingió llevársela para que los soldados presentes reportaran que él era el que tenía la esfera y no Hina. Esto se nos confirma cuando al día siguiente unos soldados llegan a la taberna de Nana para preguntarle si ha visto a Lich, ya que ellos asumen que él es quien se encuentra en posesión de una balot, a pesar de que actualmente sigue en manos de nuestra chica. Nana cubre sus espaldas diciendo que no tiene idea de dónde se encuentra nuestro prota, dándoles a entender que dejó la ciudad. Por cierto, debo mencionar algo muy importante de la batalla anterior, y es que justo en el momento que nuestro prota se va, dejando a nuestra chica completamente desolada y con los ánimos en cero, esta es interrumpida por uno de los soldados, el cual se da cuenta del plan de nuestro prota y sabe que en realidad nuestra chica sigue teniendo la esfera, pero la tranquiliza diciéndole que no le importa si dicho objeto sigue en su poder y que no tiene intenciones de reportarla. Esto es muy extraño porque el tipo literalmente parecía ser un random del fondo más, pero su actitud cambia por completo cuando se presenta ante nuestra chica, diciéndole que por el contrario, está aquí para agradecerle por finalmente dar con el paradero del legendario As, a quien él y su gente también han estado buscando. Eso sí, cuando digo su gente no me refiero a los típicos miembros del ejército, sino a su verdadero líder,
a quien llama muy emocionado informándole que finalmente lo encontraron, con el código de identificación 001, el legendario as de golpes entechantes, Lich Bach. Por otro lado, en un pueblo cercano se nos presentan a dos sargentos novatos llamados Lin y Pelé. Este último llega a la habitación de la chica informándole que acababan de recibir los carteles de un tal Lich Bach, o sea, de nuestro prota, el cual porta una máscara extraña y es considerado como un criminal altamente peligroso, pues aparte de tener en su poder un Balot de alta categoría, el tipo también resulta ser uno de los ases legendarios, y tienen que tener mucho cuidado con él. Lin lo escucha y finge prestarle atención, pero vemos que en realidad está centrada en otras cosas, ya que ella es muy buena persona y considera que es más importante ayudar a las personas del pueblo en lo que puedan, principalmente cuando su contador literalmente depende de ello, pues la condición para no ser enviada al Abyss es ayudar a cuantas personas pueda, resaltando que su count solo aumenta cuando logra marcar un impacto importante en la vida de las personas. Eso es importante porque mientras recorren las calles de su ciudad, se encuentran con nuestro prota, el cual finge ser un mendigo de la zona. Esto llama la atención de Pelé, quien se alerta al ver un tipo con máscara, pues nuestro prota insiste en que se trata de una persona diferente a la del cartel que se busca, mencionando que él no tiene poder alguno, y que su count es tan bajo porque ha sido rechazado por más de 1000 mujeres. Por cierto, aquí nos damos cuenta que el contador de la mano de nuestro prota ya no está en menos 999, sino en menos 1000, ya que este cambió en el momento en el que abandona la ciudad, dándonos a entender que al parecer su count depende de ser o no rechazado por las chicas. Lin y Pelé también llegan a esta misma conclusión, por lo que la chica acepta tener una cita con él con el objetivo de ayudarlo. Finalmente vemos que el pervertido de nuestro prota consigue salirse con la suya, y Lin toma su mano, acción que provoca que el contador de la misma aumente en un punto, puesto que estaba ayudándolo de forma significativa. Conforme avanza la tarde y hacen aún más actividades de pareja, su número no deja de subir, revelando lo increíblemente necesitado que estaba nuestro prota. Pero luego de divertirse un rato, Pelé confiesa que ya ha sido suficiente, y que sabe que él no es otro más que Lich Bach. Nuestro prota intenta hacerse el inocente, pero los chicos consiguen retirarle la máscara, dando con su identidad. Él roba la espada de Lin con el objetivo de que la chica no recurra a la violencia, pero ella empieza a atacarlo con unas poderosas patadas, capaces incluso de partir un árbol a la mitad. Aún así, nuestro prota consigue esquivar cada uno de sus golpes, quedando completamente ileso, lo que sorprende mucho más a la chica, quien le pregunta si él realmente es un legendario as, ya que le parece imposible que alguien consiga salir sin el más mínimo rasguño luego de semejantes ataques. Lich hace como que le sigue la corriente, pero aquello no era más que una distracción para justo ahí, frente a sus ojos, escapar descaradamente. De vuelta en la taberna móvil de Nana, podemos ver que Hina se encuentra ayudándola temporalmente a atender a los clientes, puesto que ambas tienen planes de ir a buscar a nuestro prota, pero que primero deben ahorrar algo de dinero que utilizar durante el viaje. La tarde fluye con normalidad, y parecía que todo estaría en orden. Sin embargo, justo en ese momento aparece un misterioso teniente acompañado de decenas de soldados, el cual se presenta como Shale Murdoch. Nana se acerca a él y se da cuenta del emblema en su brazo, barras de hierro y un león, las cuales parecen ser representativas y muy importantes. Automáticamente él le muestra el cartel de Se Busca y pregunta por el paradero de Lich, a lo que Nana desvía el tema completamente despreocupada, diciéndole que simplemente desapareció. Él responde que no le mienta, pues sabe que ella y su amiga saben más de lo que aparentan, y planea hacer lo que sea necesario para obtener la información. Justo ahí, Nana es capturada por unas especies de montañas de metal que surgen directamente del suelo, y él vuelve a insistir, provocando que ella le cuente lo poco que sabe, y es que él pudo haberse ido al este. Nana lo dice con tanta tranquilidad que pareciera que estuviera diciendo la verdad, pero Shale parece darse cuenta de su mentira, asumiendo que entonces nuestro prota debe estar en el oeste, y destruyendo su tienda como reprimenda por mentir. Luego de esto, Shale se retira junto con el resto de sus soldados en busca de nuestro prota, y afortunadamente vemos que tanto Hina como Nana se encuentran bien a pesar de la potencia del ataque. Nuestra chica le pregunta a la dueña de la taberna qué clase de poderes fueron esos, ya que jamás había sido testigo de un poder destructivo tan grande, y no sabía que era posible que barras de hierro pudieran salir directamente del suelo. Con esto vemos que a pesar de todo el asunto de los contadores, la magia no es algo recurrente en este mundo, y más allá de nuestro prota, y al parecer algunos miembros del ejército, las personas no cuentan con este tipo de habilidades. Para aclarar sus dudas, Nana le explica que acaba de presenciar el verdadero poder de una Balot, ya que este es un objeto con la capacidad de otorgar toda esa energía, siendo esa la principal razón por la cual son tan valiosas, así como increíblemente ilegales. De igual forma se nos da a entender que los únicos autorizados a utilizarlas son los de mayor rango dentro de la milicia,
Y por eso es un tema tan serio y tan delicado que una persona ajena a ella tenga un Balot en su poder. De vuelta en el pueblo de Lin y Pelé, esta última se lamenta por haber dejado ir a nuestro prota, ya que aunque al principio no parecía estar tan emocionada con eso de andar detrás del criminal más buscado de toda Alcia, ahora que lo piensa mucho mejor, sabe que atraparlo podría ser el camino directo hacia un ascenso. Aún así, sigue con sus actividades usuales, asegurándose de intentar marcar la mayor diferencia para el pueblo, cuando de la nada nuestro prota vuelve a aparecer como si nada hubiera pasado, ayudándola a repartir folletos de una actividad benéfica que se llevarían a cabo al día siguiente. Pasan algunos minutos hasta que la inocente soldado se da cuenta de a quién tenía justo al lado, por lo que rápidamente comienza a perseguirlo con todo lo que tiene. Los chicos recorren la ciudad, prácticamente jugando al gato y el ratón, hasta el punto en que nuestro prota no parece nada preocupado y por el contrario, no puede evitar reírse ante la actitud de la chica. Eso sí, las cosas cambiarían muy rápidamente, porque de la nada es atacado por las habilidades de Shale, quien casi termina hiriendo a Lin en el proceso y que ordena a los suyos a atacar sin piedad alguna. Pelé se refiere a él como primer teniente Shale, lo que nos adelanta que es una de las personas más importantes del ejército, pero también resulta sorprendente su marcador, que es de nada más y nada menos de 900 puntos, algo muy impresionante para alguien que no sea un as. Lin intenta defender a nuestro prota, aclarando que las órdenes son de capturarlo, no de matarlo, por lo que no hay necesidad de ser tan duros, pero justo cuando parecía que nuestro prota había sido puesto contra la espada y la pared, nuestro prota se levanta como si nada hubiera pasado y comienza a luchar contra él mientras esquiva los múltiples ataques por parte de sus púas, así como de sus soldados. Shale le pide que se entregue, ya que ellos tienen la misión de arrestar a todos los Balot Holders, es decir, todos los usuarios poseedores de un Balot ilegal, a lo que nuestro prota le dice que entonces tendría que arrestarse a sí mismo, puesto que sus poderes también han sido otorgados por una esfera. Lin aclara que los oficiales militares sí tienen permiso de poseer uno, ya que esto es justamente lo que les permite luchar contra oponentes tan poderosos como él, aparte de revelarnos que cada Balot Holder tiene la capacidad de activar habilidades únicas dependiendo de su count. Nuestro prota escucha toda esta explicación con calma para luego intentar escapar una vez más, y de hecho parecía que estaba a punto de lograrlo cuando de la nada es detenido por el teniente Shale, quien consigue moverse a una velocidad comparable a la suya, y justo frente a él invoca una columna de hierro que lo deja completamente inmovilizado. Lich se sorprende ya que con su con de 900 no debería ser capaz de hazañas del estilo, a lo que Shale invoca una gran jaula mientras le explica que no, su con realmente no es de 900, sino de 12.500, pero que lo mantiene oculto para evitar un ascenso, y no ser transferido a un simple trabajo de oficina, sino mantenerse en el campo, luchando con los criminales donde está la verdadera batalla. Esto hace que nuestro prota se sorprenda bastante, ya que el contador del teniente Shale es incluso más alto que el suyo propio, cosa que seguramente le traería grandes problemas, existiendo la posibilidad de que pierda la batalla. Aún así, nuestro prota no se da por vencido, y decide luchar bajo esa probabilidad, teniendo en mente que simplemente debe tener mucho cuidado. Automáticamente, Shale comienza a atacarlo, generando una enorme columna de hierro, que avanza a gran velocidad, y que difícilmente puede bloquear. Aún así, nuestro prota se las arregla para esquivar parte del mismo, solo para ser nuevamente sorprendido por otro ataque incluso más rápido con el que el teniente Shale consigue desarmarlo. Ya con esto nuestro prota decide ponerse serio y utilizar una de sus habilidades especiales, pero es nuevamente sorprendido por Shale, quien consigue detenerlo y capturarlo poniéndole a su merced. Shale comienza a interrogarlo, y luego de un rato sin obtener una sola respuesta por parte de nuestro prota, decide utilizar la fuerza, generando una especie de látigo de hierro, con el que planea torturarlo hasta que suelte la verdad. Sin embargo, en el último instante antes de que el ataque impacte contra nuestro prota, Lin se interpone y recibe el golpe, afirmando que no está muy segura de qué está haciendo, o por qué está dispuesta a llegar a tal punto por un criminal, pero que una parte de su alma siente que nuestro prota no es una mala persona, y que no es necesario llegar a tales extremos para hacerlo hablar. Aún así, el teniente Shale insiste en que su intuición no tiene nada que ver con las normas, y que Lich podría ser el mismísimo Dios encarnado, pero hasta que no decida hablar y entregarle la Balot en su poder, no pueden darse por vencidos. Sin embargo, las palabras de Lin provocan que nuestro prota se libere de sus cadenas, y con una nueva oleada de poder, decida volver a pelear, pero esta vez completamente en serio. Shale queda impresionado, dándose cuenta que la fuerza de nuestro prota es mucho más que un simple 5700, pero aún así eso no lo intimida, sino que responde con una fuerza igual de brutal, resultando en un impacto de pura energía entre ambos chicos. Lamentablemente, el pueblo se encuentra en una montaña muy inestable, por lo que todo el lugar colapsa al instante, cosa que nuestro prota aprovecha para escapar. Eso sí, vemos que a pesar de su actitud dura, el teniente Shale no es ningún desconsiderado, ya que él sí que pudo haber ido detrás de nuestro prota, pero decidió priorizar la seguridad de todas las personas del pueblo,
así como ayudar a Lynn de varios de los proyectos que ésta tenía pendiente, como la construcción de un parque para niños en la zona. Sin embargo, este le ayuda con la condición de que ella y Pelé se unan a su búsqueda, a lo que la chica acepta encantada, sabiendo que después de todo no es tan malo como aparenta. Luego de varios días regresamos con nuestro prota, el cual continúa con su viaje, ahora usando una especie de máscara de pájaro negro, mientras recorre un inmenso campo camino a su siguiente destino. Para su sorpresa, aquí es encontrado por Hina, la cual le confiesa que llegó hasta allí por una simple corazonada, y lo lleva consigo para encontrarse con Nana en su nueva taberna móvil. Aquí nuestra chica aprovecha para disculparse por todo lo sucedido, mencionando que por su culpa es ahora considerado como uno de los criminales más buscados de todo Alcia. Sin embargo, él le dice que no tiene nada de qué preocuparse, y los dos pasan algunos momentos bastante lindos hasta que de la nada son sobrevolados por una especie de avión rudimentario piloteado por una chica de cabello rojo. Ellos corren en su dirección, viendo que la misma se dirigía hacia un acantilado, y consiguen salvarla en el acto luego de que el avión fachara estrepitosamente. Una vez estando a salvo, esta se presenta, y Pelmo les cuenta sobre su más grande sueño, volar, invitando a los chicos a su taller para que pudieran echarle un vistazo a todos los prototipos en los que había estado trabajando. Hina se emociona, pero recordemos que ella no sabe mucho sobre las leyes del mundo en el que se encuentran, ya que automáticamente nuestro prota reprime a la pelirroja diciéndole que intentar volar o crear ese tipo de aparatos va completamente en contra de la ley, y que una infracción del estilo se castiga con la muerte. Lo interesante aquí es que Pelmo asegura estar consciente de esto, pero les explica que aún así dará todo lo que sea por cumplir su sueño, ya que para ella la alternativa resulta incluso peor que la misma muerte. Nuestro prota no parece estar muy de acuerdo, pero de todas formas decide apoyarla, ayudándola a modificar algunos detalles importantes a su más reciente modelo con la esperanza de encontrar la manera de que funcione. Eso parece emocionar a la chica, quien finalmente estaba recibiendo el apoyo que tanto había deseado, por lo que sin perder demasiado el tiempo se pone a trabajar en las modificaciones, de forma que al cabo de un rato ya está lista para poner a prueba todos los cambios. Justo antes de que nuestra chica pudiera partir, nuestro prota escucha a lo lejos el sonido de soldados acercándose, por lo que pensando en proteger la vida de Pelmo, toma la decisión de destruir su prototipo para que no tuviera nada en su contra con lo que juzgarla. Pero lo que él no sabía es que la vida de Pelmo estaba destinada a la tragedia, ya que segundos más tarde nos damos cuenta que el deseo de volar no era un simple sueño o una ambición infantil, sino que era la condición de la cual dependía directamente los números de su count. Nuestro prota se da cuenta de que ese es el motivo por el que la chica parecía estar tan desesperada y que cada fracaso no solo le alejaba de su meta, sino que también disminuía su contador. Y lo más lamentable de todo es que justo ahora, frente a ellos el contador ha llegado a cero. Pelmo ya sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, pues el destino había sido tan cruel con ella como para asignarle una condición ilegal, por lo que sin mucho drama se despide de ellos, solo para ser llevada por el Abyss. Automáticamente nuestra chica hace lo que puede por intervenir, pero eso provoca que ahora el abismo también se ponga en su contra, comenzando incluso a atacarla. Justo ahí nuestro prota decide entrar en acción, pero al tocar el Abyss con su espada recibe una fuerte descarga, que hace que todos sus recuerdos, aparentemente perdidos, regresen a su cabeza en un fragmento de segundo. Finalmente Pelmo es absorbida, pero los tranquiliza afirmando que tiene la seguridad de que ese no será su final, y que presiente que recibirá una nueva oportunidad de vivir en un mundo donde sí podrá hacer realidad sus sueños, por lo que se despide de ellos, diciendo que espera volver a verlos algún día. Hina queda muy afectada, pero su preocupación también se dirige a nuestro prota, quien parece haber quedado muy mal luego de la visión con todos sus recuerdos, y cuyo ojo izquierdo ahora marca el número 001. Al día siguiente nuestro prota se despierta más tranquilo, y vemos que la misteriosa marca en su ojo ha desaparecido por completo. Sin embargo, este no puede evitar pensar en Pelmo, dándose cuenta que él siempre intenta salvar a las personas, siempre hace todo lo que puede para salvar a sus amigos, pero pareciera que nunca lo consigue. Estos pensamientos se relacionan con su pasado, un pasado en el que nos adentraremos más adelante, pero lo que tenemos que saber por el momento es que a pesar de la actitud relajada y la sonrisa que mantiene gran parte del tiempo, él es muy consciente de lo que sucede en su entorno, y a su manera, lo único que quiere es poder vivir en paz, proteger a sus seres queridos y seguir adelante provocando el menor impacto posible. Él también ha comenzado a desarrollar fuertes sentimientos hacia Hina, pero bajo su punto de vista su mera presencia no atrae otra cosa más que problemas, por lo que parece que aunque nuestra chica evidentemente le corresponde, las cosas quedarán inconclusas entre ambos. Una vez nuestra chica se asegura de que él está bien, los tres van a la feria del pueblo, donde conocen un poco del nuevo sitio en el que se estarían quedando, tienen una buena comida y se divierten conociendo a los ciudadanos. Sin embargo, justo ahí son interrumpidos por Lynn, quien se acerca a nuestro prota de forma bastante casual, diciéndole que lo ha buscado todo este tiempo. Por la confianza que se tienen entre ambos, el encuentro parece ser el de dos amigos,
y la chica le agradece por haberle salvado aquel día. Ella se une a los chicos en sus aventuras por la ciudad, llegando incluso a participar en una especie de concurso de cocina, pero llegada la tarde, Lynn lo esposa, revelando que está trabajando para Shale y que tiene que venir con ellos para evitar problemas. Lynn no tiene malas intenciones e intenta convencerlo de entregarse voluntariamente para que las cosas no escalen a mayores. Pero obviamente la cosa no sería tan sencilla, porque en ese preciso momento aparece el primer teniente Shale, y nuestro prota le dice que obviamente tiene pensado escapar. Shale asegura que no se lo dejaría tan fácil, y ambos comienzan a pelear destruyendo buena parte de la plaza de la ciudad, pero son detenidos por Nana, quien los reprende a ambos, prácticamente diciéndoles que son unos estúpidos irresponsables por meter a todo el pueblo en su disputa. Sorprendentemente, eso parece ser suficiente para calmar los aires de ambos, quienes comienzan a limpiar todo el lugar e incluso pasan la noche como grupo bebiendo y comiendo con el resto de los pueblerinos. Lo irónico de todo esto es que al parecer como bebieron demasiado, porque lo siguiente que vemos es a Shale, Pelé y Lynn despertando sobre la fuente en medio de la plaza sin nadie más alrededor. Shale se da cuenta que Nana los estuvo emborrachando a propósito y que una vez más nuestro prota consiguió escapar. Sin perder más tiempo, los tres suben a sus caballos y salen camino al siguiente pueblo, pero en el camino se encuentran con un soldado completamente herido, el cual les advierte que la ciudad de Linden había sido completamente destruida. Por una fracción de segundo, el teniente Shale piensa en seguir su camino tras nuestro prota, pero sabe que la prioridad en ese momento es otra, por lo que junto a Lynn y Pelé se dirigen a la ciudad, donde automáticamente notan unas marcas extrañas en los árboles y en el suelo, así como una destrucción sin igual que parece haber acabado con la vida de todos sus habitantes. Mientras él y Lynn buscan sobrevivientes, Pelé sigue adelante en búsqueda de pistas, pero justo en ese momento se encuentran con un sobreviviente, el cual les cuenta que ese día comenzó de forma completamente normal, hasta que de la nada el lago se convirtió en una especie de pasaje directo al Abyss, y que de este salió una especie de demonio que rápidamente comenzó a arrasar con todo, incluyendo los habitantes y sus propios compañeros que no pudieron hacer nada para defenderse. Shale menciona que en tal caso podría tratarse de un portador de un Balot, pero el sargento insiste en que esa cosa no era humana, y que parecía ser un demonio recién salido del mismo infierno. En ese momento el sargento se desmacha, y a los chicos no les queda de otra más que seguir adelante. Eventualmente terminan llegando al mismo pueblo donde se encuentra nuestro prota junto a las chicas y el teniente Shale les pide ayuda para tratar las heridas del sobreviviente. Este les cuenta sobre toda la situación ocurrida en el bosque e intuye que nuestro prota, siendo el legendario As, debería tener algún conocimiento de qué son esas criaturas, pero nuestro prota lo niega todo y Nana los convence de tomar algunos tragos para bajar la tensión entre ambos. Al final, y justo como el día anterior, estos terminan muy borrachos. Pero los efectos del alcohol pasan a un segundo plano cuando de la nada, en medio de la plaza aparece un agujero justo como el del otro pueblo. Sin perder más tiempo, Shale se pone en marcha y le ordena a todos los soldados de la zona que se encarguen de evacuar a todos los habitantes. Pero nuestro prota, al escuchar y reconocer los sonidos de la bestia desde el interior del abismo, le dice que lo mejor será que todos los presentes, incluyendo los soldados, se vayan lo más pronto posible. Shale lo acusa de ocultar la información, ya que después de todo parece que él sí sabe lo que es y lo que se avecina, pero antes de que estos dos puedan comenzar a pelear, la criatura emerge del abismo, momento en que nos damos cuenta que no se trata de un monstruo, sino de un helicóptero de combate, que nuestro prota reconoce haber visto durante la Gran Guerra. Los chicos quedan muy sorprendidos, ya que como vimos en el caso de Pelmo, en Asia las máquinas voladoras están completamente prohibidas, por lo que no tenían ni la menor idea de que algo así pudiera existir. Sin embargo, justo ahí el helicóptero comienza a atacar a todo el mundo con sus armas, casi asesinando a buena parte de los habitantes de no ser por el teniente Shale, quien resguarda la zona invocando un muro de metal. Leech, quien sabe de qué se trata todo esto, les dice que lo mejor que puede hacer ahora en esta situación es escapar, priorizando la supervivencia de todos en el pueblo. Shale no lo quiere escuchar, pero justo ahí nuestro prota les muestra la insignia de 3 estrellas en su hombro, revelando que no se trata de un simple chico, sino de una persona con el rango equivalente al de un coronel. El chico de lentes se queda con muchas preguntas, pero eventualmente decide colaborar encargándose él de proteger a las personas, mientras que nuestro prota se lanza directamente a intentar detener a los enemigos. Lo más impactante de todo esto es que a medida que nuestro prota gana terreno contra el helicóptero, las manos oscuras del Abyss empiezan a emerger arremetiendo contra nuestro prota, prácticamente intentando detenerlo de acabar con la máquina. Al ver esto, Lynn se refiere a las manos con el nombre de Althing, y vemos que así es como los miembros de la milicia las conocen. En ese instante nuestro prota pide la ayuda de Shale, pero a este no le queda de otra más que quedarse de brazos cruzados en la situación, ya que como explica la misma Lynn, los soldados no pueden interferir en el juicio de las manos, y de ser así serían llevados al abismo.
Se supone que Althing, o sea las manos, deciden todo lo que está en Alcia, representando algo así como una asamblea suprema, con el control de todo, incluyendo la decisión de que una persona sea enviada o no al abismo. Eso sí, parece que la intervención de Althing contra nuestro prota no es nada personal, ni significa que estén del lado del helicóptero, sino que simplemente atacan a todo lo que se les acerque. Aún así, el teniente Shale ayuda a nuestro prota de forma indirecta, ayudándolo a contrarrestar la situación, y al final el helicóptero es derrotado. Eso sí, no por obra de ninguno de ellos, sino de una extraña chica de lentes llamada Sonohara Mizuka, la cual seguido de eso apunta a nuestro prota directamente en la cabeza, refiriéndose a él como comandante. Shale, confundido, le pregunta automáticamente quién es ella, pero en ese mismo instante recibe un disparo en el pecho dejándolo bastante herido. Está claro que la chica no es una persona normal, ya que además es perfectamente capaz de volar, y su número count en su armadura revela un count de nada más y nada menos de 32.000 puntos. La tensión en el ambiente aumenta, hasta que finalmente les revela que ella es uno de los ases, el as de la persecución, y ha venido para que ninguno de ellos pueda hablar sobre lo que vieron en este incidente. El detalle es que ella no tiene la capacidad de borrar las memorias ni nada parecido, por lo que la solución es aniquilar a todos los presentes. Con eso en mente, la loca empieza a masacrar a todos los que fueron testigos de lo sucedido en el pueblo, y aunque nuestro prota le intenta detener dándonos a entender que él fue su líder en algún momento, la chica sigue con su cometido asesinando a todo el que se atraviese en su camino. Lich hace todo lo que puede para persuadirla, pero en eso Sonohara menciona algo muy particular, y es que ella solamente está siguiendo una de las órdenes que él le dio en el pasado, una de las órdenes más importantes durante la guerra: asesinar humanos. Por supuesto, la tipa está loca, así que a nuestro chico no le queda de otra más que comenzar a luchar contra ella. Sin embargo, justo en ese momento empiezan a llegar otros soldados con el mismo uniforme de Sonohara, que rápidamente se lanzan en contra de Hina, Nana y los demás, por lo que la situación se torna cada vez más delicada. Finalmente, nuestro Lich le pide que se detenga, advirtiéndole que él no quiere tener que enfrentarse a ella, ni mucho menos matarla, pero Sonohara le dice que eso es lo que desea. Ella quiere ser asesinada por él, y que este regrese a su antigua gloria. Sonohara también lo llama por un nombre que no habíamos escuchado hasta ahora, Rígido, y le pide que tengan una pelea a muerte, o si no acabará con la vida de un niño inocente. En ese momento nuestro prota se quiebra, y antes de que cualquiera de los presentes pueda darse cuenta, él asesina a todos sus soldados, en un solo instante, aceptando finalmente los deseos de Sonohara. Si una pelea a muerte es lo que quiere, entonces se la dará. La actitud de nuestro chico cambia por completo, y se vuelve a colocar una de sus particulares máscaras, explicándoles a todos los presentes que él es el Blunderer. Sí, como el título de la serie, y que su verdadero objetivo es tomar todo el control de esta nación para cambiar las cosas de una vez por todas. Cuando Sonohara reconoce la máscara de su comandante, la loca se emociona, y prácticamente en lágrimas de felicidad le pide que la mate, pero este le dice que no puede olvidar la regla para cuando dos ases pelean, pidiéndole que entonces diga las palabras que marcarán el verdadero inicio de esta pelea. Sonohara, de acuerdo con esto, dice: "Apuesto todas mis estrellas", y seguido de hecho nuestro prota también menciona lo mismo, poniendo sobre la mesa la seguridad de que esta será una pelea a muerte. Justo en el instante en el que termina de pronunciar esas palabras, una ráfaga de aire inunda el ambiente, y del suelo sale una estaca de estrellas, dando comienzo a la apuesta. Automáticamente los dos comienzan a atacar utilizando sus mejores movimientos, y el nivel de destrucción que provocan deja claro la diferencia de nivel entre una persona normal, un usuario de Balot y un as, siendo estos últimos los más fuertes de todos. Hina no puede evitar notar el marcador de Sonohara, que luce un magnífico 32.000, pensando que evidentemente ella ha de ser más fuerte que nuestro prota, cuyo count no llega ni a 10.000. Sin embargo, desde el momento en que se conocieron, el teniente Shale se dio cuenta que nuestro prota estaba olvidando su verdadera fuerza, por lo que seguramente sabe lo que está haciendo al luchar contra alguien que aparenta ser más poderoso que él. Estas palabras son confirmadas por nuestro prota, cuando varios minutos después, y luego de un largo intercambio de golpes, decide dar una pequeña muestra de su verdadera fuerza, liberando una onda de energía mágica tan grande que provoca que su propio count comience a aumentar a un ritmo desenfrenado, hasta llegar a la abrumadora suma de 57.000 puntos. Sonohara no puede con la emoción de volver a presenciar las intenciones asesinas de su comandante, el cual rápidamente se lanza contra ella, y como una verdadera centella, comienza a golpearla a un ritmo absurdo, que ninguno de los presentes es capaz de detectar. Sin embargo, hay una cosa que les queda muy clara, y es que este no es el prota que conocieron. Hina queda muy espantada, a lo que Nana les advierte que se alejen, ya que el mismo Lich le comentó una vez que al liberar el poder del as, otra personalidad toma el control de su cuerpo, una personalidad con la única intención de matar. Una personalidad que conoceremos como Shmerman. Justo ahora nuestro prota no es más que un monstruo que mataría a cualquiera a su alrededor, amigo o enemigo. Sonohara intenta defenderse, pero es inútil y nuestro prota no tarda en dejarla a su merced, estampándola contra el duro suelo.
Los chicos se dan cuenta que en ese instante el contador de esta comienza a descender, lo que significa que justo como nuestro prota, ella antes se encontraba bajo el control de su otra personalidad, de la personalidad asesina provocada por el excesivo incremento de su número count. Esto explica por qué ella iba acabando con todas las personas a su paso, y por qué, una vez recupera la conciencia, es incapaz de identificar dónde se encuentra, ni lo que ha hecho, pero sabe que todo esto es su culpa, que su otra personalidad fue la responsable del desastre y de la masacre cometida en el pueblo. Aquello parece romperla por completo, y comienza a llorar mientras Nana les explica a los demás que nuestro prota una vez les dijo que Sonohara era la persona más amable y considerada del grupo, y que entre todos los Aces fue la única que nunca mató a nadie hasta el final. Eso sí, esto no nos explica por qué entonces terminó desatando su personalidad asesina, pero Nana intuye que probablemente usaron una droga en ella para forzar a salir todos sus poderes y usarla como un arma asesina en contra de nuestro prota, un arma que permitiera que le volviera a ser el asesino despiadado que una vez fue. Por supuesto, ahora vemos que quien fuera que haya pensado en dicho plan salió ganando, porque mientras Sonohara llora al darse cuenta de lo que había hecho, nuestro prota llega junto a ella y comienza a insultarla por ser débil. Leech sigue dentro de su personalidad asesina, y pareciera que no hay forma de hacerlo entrar en razón. Los chicos intentan explicarle la situación, pero él solo los ve como enemigos y se voltea con la intención de asesinarlos. Hina incluso la abraza, pensando que de esa forma podrá traerle recuerdos o algo parecido, pero él la ataca con intenciones de matarla. Al ver lo que estaba por hacer, Sonohara deja de llorar y piensa en dispararle para que centre su atención en ella, de forma que Hina no salga herida. Esto funciona ya que nuestro prota se voltea en su dirección, listo para acabar con su vida, pero afortunadamente ella también es salvada por el teniente Shale, quien llega en el momento exacto a pesar de seguir bastante lastimado. Pese a su estado y que tiene pinta de que podría morir en cualquier momento, el chico de lentes reconoce que la única forma de que nuestro prota vuelva a entrar en razón es derrotándolo o dejándolo inconsciente, por lo que usando las pocas fuerzas que le queda, invoca un gigantesco golem de hierro para combatir contra nuestro prota con la esperanza de derrotarlo, o al menos ganar el suficiente tiempo para que los demás puedan escapar. Leech lo marca como su siguiente objetivo, y ambos se enfrascan en una feroz batalla, donde consigue hacerle el daño suficiente para que nuestro prota recupere la conciencia. Justo en el instante en que nuestro prota recupera el control sobre sí mismo, este comienza a llorar, disculpándose por el daño que pudo haber causado, explicando que no era su intención y que lo último que hubiera querido era lastimar a alguno de sus compañeros, bien sean los nuevos que hizo en estas últimas semanas o aquella que estuvo con él incluso en sus peores momentos. Sonohara le agradece al teniente Shale por haberla salvado, pero justo ahí, tanto él como nuestro prota caen inconscientes debido a la gravedad de sus heridas. Paralelamente, en una especie de iglesia, vemos a un sujeto contar una historia de fantasía a un grupo de niños. Lo interesante es que este tipo lleva consigo el mismo uniforme militar que Sonohara, que es muy diferente al del resto del ejército de Alcia. En ese momento entra el soldado misterioso que vimos al principio, el cual le informa que las cosas no salieron según lo esperado, y que incluso la mayor Sonohara consiguió regresar en sí. Con esto se nos revela que este tipo fue la mente maestra detrás de todo lo ocurrido, y que por algún motivo que todavía no se nos revela, quiere que nuestro prota vuelva a ser la máquina asesina que fue en el pasado. El misterioso sujeto es rubio, lleva un monóculo y su nombre es el general Schmerman, que seguramente le sonará conocido, porque es el mismo nombre de la personalidad asesina que adoptó nuestro prota minutos atrás. Por supuesto, este tipo será muy importante para la historia, por lo que debemos prestar especial atención a sus movimientos. A la mañana siguiente, Leech despierta junto a los demás, los cuales le informan que todo está en orden. Él pregunta por Shale, pero resulta que este fue convocado a una reunión urgente en la oficina del comandante supremo Alexandrov Grigorovich, quien curiosamente resulta ser su padre adoptivo. Allí ambos comienzan a hablar sobre lo ocurrido, y Alexandrov le explica a Hale que los soldados que llevaban el mismo uniforme que Sonohara pertenecían a una unidad de servicios especiales, mejor conocida como la SSU. Ellos no forman parte de la misma sección de la milicia que ellos, por lo que no están bajo su mando, sino que conforman una legión aparte que tan solo es conocida por un grupo selecto de oficiales de alto rango. Alexandrov le cuenta que los de SSU trabajan bajo el comando directo de la familia real, por lo que no deben subestimarlos, ya que estos se encargan directamente de los trabajos más turbios dentro del Alcia, incluyendo espionaje, secuestro y asesinato. Además, le informa que cada uno de ellos es portador de una Balot, por lo que lo mejor y lo más sensato que puede hacer es mantenerse alejado de ellos. Eso sí, el comandante supremo también le revela un dato muy interesante respecto a nuestro prota y los Aces.
ya que al parecer ellos no son personas normales, pues sus habilidades fueron mejoradas a través de una cirugía para poder sincronizarse perfectamente con sus falos. Él no conoce los detalles, pero parece que todos y cada uno de los Aces fueron sometidos a una cirugía muy importante, incluyendo por supuesto a nuestro prota. Se dice que durante la guerra hubo un escuadrón de hechos, un pelotón imparable que no dejaba enemigos en pie. El líder de hechos era nuestro prota, y de allí fueron conocidos como los Aces. Shale no puede creer eso, ya que la Gran Guerra, también conocida como la Guerra del Despilfarro, fue hace 300 años, pero el comandante le dice que el efecto secundario de la cirugía es dejar de envejecer, por lo tanto los Aces siguen vivos. Alexandrov le pregunta a su hijo si es que acaso se ha puesto del lado de nuestro prota, a lo que Shale afirma que al parecer este mundo oculta muchas más cosas de las que aparenta, y que él está dispuesto a todo para descubrir la verdad. Vemos que la condición para su contador es no poder mentir, por lo que queda claro que ahora Shale ha cambiado de objetivo. Aún así, cuando este llega con los demás, les hace creer que tiene intenciones de entregar a nuestro prota, lo que provoca un estallido por parte de Sonohara, quien le pide que por favor no lo haga, ya que terminarán usando a nuestro prota como un arma, justo como hicieron con ella. Igualmente, Nana también arremete contra él, revelándonos que ella también es un As, el legendario As número 7, y utiliza sus poderes para que los chicos puedan viajar al pasado, presenciar todos los acontecimientos de la guerra y crear el cambio que ninguno de ellos fue capaz de lograr en su momento. Ninguno de los presentes puede creer lo que está pasando, pero ella les cuenta que ese es su poder, y que solo tienen una última oportunidad para mejorar las cosas. De repente, Shale, Hina, Lin y Pelé se encuentran frente a un edificio mucho más moderno de lo que se pueden ver en el Asia. El lugar parece bastante deteriorado, pero a simple vista no tiene mucho sentido que se trate del mundo 300 años atrás. Justo ahí ven a una Sonohara con un uniforme de colegiala, saludando a un tal Rígido, nuestro prota, quien luce muy diferente de como es actualmente. Ellos dos se percatan de la presencia de nuestro grupo, pero sin darles mucha importancia. Entran al edificio que tienen al frente, que resulta ser una academia, revelándonos que este es el mundo antes de la guerra. Nuestros chicos no están muy seguros de qué es lo que tiene que cambiar específicamente para que las cosas mejoren en el presente, pero al ver que nuestro prota y Sonohara son literalmente la única pista que tienen, deciden seguirlos y entrar a la escuela. Al caminar por el pasillo, todos se dan cuenta de que toda la tecnología de ahí es mucho más avanzada que en Asia, lo que les resulta curioso que verdaderamente se trata del pasado y no del futuro. Shale menciona que lo primero que tienen que hacer es determinar si el tal Rígido es verdaderamente nuestro prota, pues aquel nombre fue mencionado por Sonohara cuando estaba en su otra personalidad, y no están tan seguros de qué tanto puedan confiar en su palabra. Aún así, Hina asegura que sí cree que es nuestro prota, más que nada porque tiene una fuerte corazonada. Siguiendo de la corriente a todos los que estaban allí, nuestros protas van junto con el resto de chicos al gimnasio. Allí todo marchaba de maravilla, hasta que de la nada, uno de los estudiantes empuja a Hina, haciendo que caiga al suelo. Lin lo confronta, pero es Shale que comienza una pelea contra él, pero justo cuando estaba a punto de usar sus poderes se da cuenta de que estos ya no funcionan, pues su Balot ya no tiene efecto. Sonohara se refiere al desconocido como Doan y le pide que se detenga, siendo apoyada por otro chico llamado Tokikase. En el proceso se dan cuenta que Rígido estaba husmeando debajo de la falda de Hina, lo que le sirve de confirmación de que efectivamente es nuestro prota sin lugar a dudas. La discusión se extiende por algunos minutos más, hasta que son interrumpidos por la llegada de un superior, el cual les habla a todos y les da la bienvenida a la Escuela Militar Especial número 13, mencionando que a partir de ese día dejan de ser civiles y que solo hay una cosa que debe hacer un soldado: seguir las órdenes. Si les dice que coman o duerman, deben hacerlo, y si les dicen que mueran, también tienen que hacerlo. Después de eso se presenta la otra instructora, la Teniente Segundo Firenda, la cual les recuerda que la nación está en grave peligro, explicándonos que en la guerra anterior las ciudades más importantes fueron destruidas y el medio ambiente también se vio afectado, por lo que están enfrentando una escasez de recursos como nunca antes había visto en el mundo. Finalmente nos presentan al director de la academia y comandante general, el mayor Schwerman, el mismo que conocemos por ser quien está detrás de todo esto. Por supuesto, esto lo sabemos nosotros como espectadores, ya que ninguno de los chicos está consciente del papel que cumplirá él en el futuro, pero es un detalle a tomar en cuenta. Seguido de esto, el director comienza a narrar el cuento de hadas que vimos contarle a los chicos de la iglesia. Esto hace que todos queden muy confundidos, y que incluso 3 estudiantes comiencen a reírse de él. El mayor les ordena que hagan silencio, pero ellos no le hacen caso.
lo que provoca que uno de los instructores le dispare, aparentemente matándolos en el acto. Entonces les recuerda que el mayor les dijo que guardaran silencio y que los soldados siguen órdenes sin protestar y que la insubordinación es pagada con la muerte. Esto provoca que todos entren en pánico y traten de escapar. Hina incluso estaba a punto de empezar a llorar, pero el instructor le apunta en la cabeza diciendo que tampoco tiene permitido llorar. Sin embargo, antes de jalar el gatillo, Tokikase le quita el arma y trata de atacar, pero el instructor lo derriba. Igualmente, Shale intenta detenerlo, pero el instructor le ordena que se detenga, ya que él puede disparar a ella antes de que trate de salvarla. Los chicos continúan luchando contra los instructores y la tensión del momento no hace más que escalar hasta que interviene nuestro prota, el cual, manteniendo su actitud relajada, consigue intimidar a los mismos profesores. Finalmente, un instructor conocido como Alan les revela que las balas eran falsas y que en realidad están llenas de pintura. En ese momento, los supuestamente fallecidos se levantan como si nada, y esto explica que no es más que una prueba, pues lo que quieren es recordarles que la mayor cantidad de muertes dentro de los campos de batalla vienen directamente por desobedecer órdenes, y que es su trabajo ayudarlos a entender todas estas implicaciones si quieren salir con vida en la guerra. Al salir, los chicos tienen la oportunidad de relajarse, pero vemos que nuestro prota consiguió captar la atención del director Schmerman, el cual le comenta a Alan que hay un estudiante único en esa clase, y que puede que sea la persona perfecta para llevar a cabo los planes que llevan gestando todo este tiempo. En cuanto a los chicos, ellos se reúnen para hablar sobre la misión y llegan a varias conclusiones, siendo la principal de esta el hecho de que nuestro prota es muy diferente al que conocen en el futuro, principalmente por su físico, y que seguramente la academia militar tiene algo que ver con ese cambio. Y en eso aparece Alan, el cual no comprende el motivo de la curiosidad de los chicos, pero de todas formas les cuenta que el Althing que ellos conocen es un dios. Resulta que cuando la humanidad estaba a punto de morir por la guerra anterior, el Althing repentinamente descendió del cielo. A simple vista pareciera que hubiera sido construido con tecnología muy avanzada, pero la verdad es que ellos tampoco saben mucho sobre su origen. El punto es que a partir de ese momento, el Althing hizo una votación de usar un poder desconocido para obligar a respetar la decisión mayoritaria, tomando control sobre la población en la Tierra. Eso sí, parece que más que un dios, es como una especie de conjunto que funciona como una asamblea. La cosa se pone muy confusa, pero viendo que las cosas están mejorando, las personas aceptaron el control del Althing, los cuales no tardaron mucho en hacer la primera gran votación, la eliminación de las armas nucleares y la prohibición de las guerras. En teoría, eso debería descartar cualquier amenaza a la paz, por lo que nuestros chicos señalan que no tiene sentido que entonces se estén preparando para una batalla, pero Alan se va sin mayores respuestas, dándonos a entender que será uno de los grandes misterios que tendremos que resolver para entender esta historia. Eso sí, nuestros chicos ya con esta información se dan cuenta que entonces Alcia y su extraño funcionamiento también debe ser obra de Althing, por lo que, más que entender lo que sucedió con nuestro prota, ahora también es vital que ellos puedan descubrir un poco más sobre Alcia, el mundo que conocieron en el futuro y por qué es tan diferente a esta realidad. Estas nuevas incógnitas llaman la atención de nuestros chicos, quienes saben que deben seguir adelante sea como sea. Con eso en mente, sobreviven a su primera noche en el pasado, y al día siguiente se reúnen para el inicio de las clases. Los chicos se juntan y Lin les cuenta lo feliz que está de por fin tener la oportunidad de usar una falda larga. Sin embargo, en ese mismo momento, Alan entra a la habitación, diciéndoles que solo por su cara de felicidad les obligará a todas a recortarlas. ¿Cómo es que esto tiene el más mínimo sentido? La verdad es que no tengo ni idea, pero es suficiente para que Lin se desanime una vez más. Alan también comenta que en un primer lugar, él había sido designado como su profesor, pero que hubo un pequeño cambio de última hora. Y es que ahora el director Schmerman será el encargado de instruirlos en lo que queda del año. Justo en ese momento, Schmerman entra a la habitación y comienza a explicarle las reglas de la escuela, que entre otras cosas consisten en un concepto muy básico, y es que al principio cada estudiante recibirá 2 estrellas. El estudiante que consiga acumular un total de 10 se uniría automáticamente al ejército, recibiendo un gran salario y suministros de alimentos para él y sus familias. Pero por el contrario, si pierden sus estrellas, llegará a 0 y sería expulsado. Hina le pregunta cómo harán para conseguir estrellas, por lo que el director Schmerman le responde que en cuanto a los métodos para obtener nuevas estrellas, estos también son bastante simples. Los estudiantes que tengan un buen desempeño en varias actividades recibirán estrellas, lo que lo convierte en la forma más básica para salir adelante, pero además, estas también pueden ser obtenidas ganándolas, o mejor dicho, quitándoselas a otros estudiantes mediante enfrentamientos. Eso sí, aclara que ambas partes debían declarar que apostaban estrellas y confirmar que era un acuerdo, estableciendo un número de estrellas apostadas que podían ir desde solo una hasta todas las que poseían.
Apenas escuchan esto, nuestros protas lo relacionan con dos temas muy importantes que se dan en su mundo con Alcia, y el sistema de números count, comenzando con la apuesta de counts que dos usuarios pueden hacer en cualquier oportunidad y que involucra directamente ganar o perder puntos, así como la apuesta de estrechas mortal que se da entre dos ases, como la que nuestro prota hizo con Sonohara, que lo lleva todo al siguiente nivel involucrando la muerte. Un rato después, todos los estudiantes de primer año reciben sus 2 estrellas, todos excepto uno, y acá ahí, frente a todo el mundo, el director Schmerman le dice a Rígido, o sea nuestro prota, pero lo llamaremos así en toda esta parte del pasado, a que él no le daría ninguna estrella, ya que es un caso especial y que si realmente quiere alistarse al ejército tendrá que demostrarlo quitándole una estrella a otro estudiante los próximos 3 días. Sin embargo, en lugar de molestarlo, la reacción de nuestro chico es todo lo contrario, porque como le cuenta a Hina y a los demás, a él no le importa que le expulsaran, ya que solo se había unido para llevarse a Tokikase de allí, pues la abuela del chico lo había enviado con ese propósito, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para cumplirlo, porque le debía mucho a ella por haberlo criado. Esto deja a ambos chicos, Tokikase y Rígido, como hermanos de crianza, lo que hace que comencemos a preguntarnos qué pasó con el chico, y por qué nuestro prota no parece tener ningún contacto con él en el presente. Aprovechando que ahora tienen una buena excusa para irse, nuestro prota le pide a Tokikase que se vaya con él a casa, pero este último le responde que no, ya que él debía ser un soldado, y que eso era lo que él había decidido en el momento en que llegó a la escuela. Sonohara menciona que ella también deseaba que nuestro prota se quedara, debido a que era la única razón por la cual estaba allí, así que haría cualquier cosa para ayudarlo. Más tarde, en la oficina del director Schmerman, el capitán Alan le pregunta por qué hizo eso, y este le responde que desea ver cómo Rígido maneja esta situación, y ver si realmente tiene la determinación para cumplir con sus expectativas. Con eso en mente, las cosas siguen avanzando, y en la próxima clase, varios estudiantes declaran que alguien había robado sus estrellas. Automáticamente le echan la culpa a nuestro prota, considerando que él es el único que no se le había asignado ninguna estrella. En ese momento, nuestra chica sale en su defensa, afirmando que él nunca se rebajaría a algo tan ruin como eso. Los chicos escuchan, todavía con dudas en sus ojos, pero todo cambia cuando escuchan un grito, y al salir se encuentran con Doan maltratando a su novia. Con miedo, esta le pide que le devuelva sus estrellas, y todos se dan cuenta que este ya tenía 10 estrellas en su pecho. Por cierto, a todas estas, las estrellas de Sonohara también habían sido robadas, por lo que Tokikase le pregunta si es que acaso él se las había robado. Ante tal acusación, Doan les dice que no es así, ya que ella se las había dado voluntariamente. Por supuesto, esto lo dice de una forma completamente amenazante, provocando que la chica, muerta de miedo, le termine dando la razón. Aún así, el resto se mantiene firme, afirmando entonces que él sí se las robó las suyas, pero este les reclama que no tienen pruebas en su contra. La situación se pone peor cuando el tipo se dirige hacia Tokikase, pidiéndole que le entregue las suyas también, ya que ese era el precio por la vida de su abuela, a lo que el chico no le quedó de otra más que aceptar, debido a que su abuela vivía en propiedad de los padres de Doan, y estos tenían la potestad de echarla a la calle cuando les diera la gana. Automáticamente, Shale intenta defenderlo, pero Tokikase lo detiene, pidiéndole que por favor se detenga, alejado de este asunto ya que técnicamente no es su problema. Por supuesto, ahora la situación es mucho más delicada, pues nuestro prota no es el único que se encuentra en una situación crítica, por lo que Lin decide dar un paso al frente para retar al chico a un duelo de estrellas. Sin embargo, Pele la detiene, explicándole que no iba a funcionar, ya que Dohan tiene 10 estrellas, y realmente no tenía ningún motivo para aceptar un duelo que solo lo perjudicaría. La única solución que se les ocurre es repartir las estrellas que todavía les quedan entre los demás, pero en el momento en que Hina intenta darle una de sus estrellas a nuestro prota, este se niega, diciéndole que mejor se las entregara a alguien que sí las quisiera. Eso sí, al final del día, él y Tokikase tienen una conversación muy honesta sobre los motivos del chico para convertirse en un soldado, y es justamente por eso que una vez anuncian que los estudiantes con 10 estrellas deben presentarse en la puerta principal, nuestro prota llega para confrontar a Doan, pidiéndole que le devolviera sus estrellas a Tokikase. Sin embargo, este último no hace más que golpearlo, negándose a su petición. Eso sí, resulta que justo cuando estaba por salir, aparece Shale, el cual revela que él también le acaba de entregar una de sus estrellas a Tokikase, por lo que no ha venido a retarle a una apuesta ni nada por el estilo, y que lo único que quiere es propinarle una paliza de la que no se olvidara en toda su vida. Doan parece aceptar el reto, pero justo cuando estaban por retirarse para comenzar a pelear,
Fuera de los terrenos de la escuela aparece el director Schmerman, el cual les dice que antes de que crucen esa puerta deberían mostrar sus estrellas para saber si están listos para graduarse o no. Por supuesto, Shale no tiene nada impresionante que mostrar, pero Doan exclama muy orgulloso que ha conseguido acumular el total de 10 estrellas, que se necesitan para entrar al ejército. Eso sí, en el momento en que él toca sus estrellas, 8 de estas se vuelven humo, revelando que realmente solo le quedan 2. A sus espaldas vemos que nuestro prota las tiene, y Doan se da cuenta de que este se las había quitado cuando intentó detenerlo antes. El chico lo acusa, pero el director Schmerman solo se limita a decir que con 2 estrellas no podrá graduarse, y que le recomienda volver a su aula. Cuando todo se calma, Schmerman se dirige a Shale para entregarle 2 nuevas estrellas, destacando su valentía y responsabilidad ante la situación, algo digno de un buen soldado. Viendo cómo habían resultado las cosas, nuestro prota le dice a Tokikase que se quedara con él, no porque quiera convertirse en un soldado, sino porque confía que a su lado las cosas saldrán bien y podrán arreglárselas para ayudar a su abuela, dándole la vida que ésta merece. Ya con esto las cosas vuelven a la normalidad, o bueno, más o menos, ya que por culpa de nuestro prota y su necesidad asquerosa de espiar a las chicas en el baño, tanto él como el resto de su clase son enviados a una especie de castigo que consistirá en que todos serán llevados a las montañas, donde deberán sobrevivir por su propia cuenta durante algunos días. Esto funciona como una especie de prueba de supervivencia, por lo que deben buscar agua, comida, hacer una fogata y cosas por el estilo. Automáticamente, Rigito propone buscar comida y agua, y encender una fogata para que puedan sobrellevar la noche. Todos están de acuerdo y se dividen las tareas de forma que las chicas quedan como responsables de ir a buscar agua. Por supuesto, nuestro chico no pierde la oportunidad de ir hasta allá para espiarlas, y aunque esto molesta a la mayoría de ellas, algunas simplemente deciden dejarlo pasar y hablar de cosas un poco más importantes, pues ahora más que nunca tienen tiempo para pensar si quieren ser soldados o no, pues muchos de ellos, justo como Tokikase, lo ven como la única opción para sacar a sus familias adelante. Nuestro prota les pide que dejen las responsabilidades de lado por un segundo y que se pregunten si en verdad quieren ser soldados, teniendo en mente que eso significa que eventualmente tendrán que asesinar a otras personas. Una de las chicas responde que no quiere matar si hay otra alternativa, pero que después de todo así es el mundo, o ella se dedica a matar, o su familia terminará pagando las consecuencias, dejando claro que no tiene muchas opciones, ya que sus familias literalmente dependen de eso. Aún así, Shale sabe que hay algo muy raro en todo esto, por lo que de entrada la chica decide seguir al director Schmerman a escondidas, accediendo directamente a una especie de ascensor secreto en medio de la nada. Al entrar allí, Shale se da cuenta debajo de todo esto se encuentra un complejo subterráneo que se extiende por kilómetros bajo el terreno de la escuela. Con mucho cuidado Shale lo sigue hasta que ve que este se encuentra con Alan, Firenda y otro oficial, la cual les pregunta directamente si habían sido capaces de duplicar el ballot, a lo que estos les responden que solo una parte, ya que habían podido prolongar algunos de los poderes de Althing, pero no la capacidad de votar. Con esto nos queda claro que lo que ellos planean es acceder a los mismos poderes de Althing, pero de forma artificial, replicándolos para su uso en humanos. Lo interesante de esto es que parece que quieren usarlos en la próxima guerra. En ese momento prueban cómo reaccionaría una de estas ratas si la ponen en contacto con un ballot, y ven que esta se comienza a disparar en todas las direcciones debido a la gran cantidad de energía. Schmerman la detiene de un solo movimiento, pero esto es lo que más sorprende a Shale, pues está claro que el director Schmerman tiene poderes, pero no parece ser otorgado por una ballot, por lo que se pregunta si es que acaso puede tratarse de algo más. Nuestro chico se siente mal debido al miedo y cae de rodillas. El capitán Alan lo escucha y sale a ver qué pasa, pero no ve a nadie. Ahí vemos que en realidad Shale fue salvado de dicha situación gracias a una misteriosa niña, la cual apareció frente a él en el momento exacto para advertirle que si no se iba de ahí lo matarían en los siguientes 5 segundos. Ella lo lleva a una habitación aparte y justo ahí Shale entra en pánico y ella lo tranquiliza, diciéndole que todo estará bien, que solo debe escapar dentro de los siguientes 7 minutos y 12 segundos y estará a salvo. Él no entiende cómo es que ella sabe sobre eso y le pregunta quién la envió, a lo que ella le dice que solo lo vio en el futuro presentándose como el sujeto de experimentación número 7, al que todos conocen como Nana. Shale se da cuenta de que se trata de la misma chica que los envió allí, en primer lugar, pero se sorprende aún más cuando ella menciona que sabía que él estaría ahí, pues recibió una carta de su yo del futuro advirtiéndole de la llegada de él y sus amigos. Ya con esto, la chica decide que debe contarle la verdad, y le revela que ella es el primer as, y que tiene el poder de viajar en el tiempo. Ella explica que después de la aparición de Althing, comenzaron a aparecer personas que podían sincronizarse a nivel genético con este.
desarrollando poderes especiales sin tener que usar un Balot. Shale llega a la conclusión de que Schmerman es una de esas personas, y Nana se lo confirma diciéndole que sí, que él es muy poderoso, y que de hecho es como un mago, ya que puede usar poderes increíbles por su propia voluntad. Shale le pregunta por Echa, señalando si es que acaso Echa también es una maga. Ante esto Nana le dice que sí, al menos en el sentido literal de la palabra, ya que Echa fue creada a través de un procedimiento en el que se combinó el ADN del director Schmerman con el de un ser humano normal. Esto fue lo que le dio sus poderes, aunque todo a través de un proceso de experimentación muy doloroso en el que murieron muchos niños, y donde solo Echa consiguió sobrevivir al tratamiento. Gracias a esto, nuestro chico se da cuenta de que eso es lo que quieren seguir haciendo con los experimentos en ratas, y que se trata de una cirugía especial para crear haces justo como Echa. Lo más impresionante es que en ese momento Nana le dice que el director Schmerman ya tiene su siguiente objetivo en mente, refiriéndose a nuestro prota, por lo que Shale se da cuenta de que Rikito, o sea Leech, será el siguiente en recibir la cirugía, y que para cambiar el rumbo del futuro lo más sensato sería detener esto y evitar que nuestro prota se convierta en un as. Lo interesante aquí es que Nana le dice que puede que esa no sea la única opción, pero que ni siquiera ella puede saberlo, ya que su yo del futuro tampoco le dio muchos detalles sobre lo que pasaría en cada posible escenario, por lo que quedará en manos de ellos averiguarlo. Luego de hablar se despiden, pero antes de separarse, Nana le entrega una pequeña memoria que fue enviada por su yo del futuro. Shale trata de convencer a Nana que se una a ellos, pero ella le dice que no, ya que eso provocaría demasiados cambios indeseados en el pasado. Ya con esto, Shale se retira y llega al ascensor de la misma forma en que ella le indicó que hiciera, pero antes de poder huir es interceptado por Alan, quien lo apunta con su arma y le dice que el castigo por acceder a un área restringida se paga con la muerte. Automáticamente, Shale entra en modo de defensa, y los dos comienzan a forcejear un rato hasta que Alan lo termina superando, prácticamente inmovilizándolo por completo. Aún así, el chico de lentes no se da por vencido, e intenta realizar otro movimiento, pero Alan le dice que es muy predecible, y que si quiere vencerlo tendrá que ser un poco más creativo. Estas palabras desbloquean algo en Shale, que se da cuenta que es lo mismo que su padre adoptivo suele decirle todo el tiempo, por lo que se da cuenta que Alan es en realidad su padre adoptivo, es decir, Alexandro Grigorovich. Aunque la situación no parece ser la mejor, Shale decide confiar en él y le revela que él es el primer teniente del ejército real de Alcia, que es su hijo adoptivo y que junto a otros chicos fue enviado allí por la Nana del futuro. Alan, que es consciente de los poderes de la chica y del alcance que puede llegar a tener, decide creerle, y aunque no menciona explícitamente que los ayudará en su misión, opta por dejarlo ir, mencionándole que mañana tendrían una lección bastante importante. Es así como al día siguiente los chicos van junto con él a una parte un poco más alejada de la ciudad. Él les cuenta que se trata de un vecindario residencial común y que tengan cuidado o los pueden atacar. Nuestros chicos no entienden a qué se refiere, pero justo ahí salen un montón de civiles armados, los cuales comienzan a exigirles que entreguen su comida. Alan dice que no hay comida, que cientos mueren diariamente por inanición y que no hay mucho que ellos, incluso como soldados, puedan hacer al respecto. Con esto los chicos se dan cuenta de la verdadera crisis que está enfrentando la sociedad en esta realidad, y Alan, un poco más calmado, le dice a Shale que le cree, pero que aún así y a pesar de las consecuencias que todo lo que están haciendo pueda tener en el futuro, no pueden darse el lujo de no luchar y de no seguir adelante con el proyecto Aces, ya que esa es la única alternativa que tienen para salvar la vida de toda esta gente. Los chicos entienden su punto de vista, por lo que ellos también se dan cuenta de que deben tomar una decisión sobre si seguir adelante con su misión para intentar cambiar el futuro o desistir y cambiar el presente. Este es un dilema muy grande, ya que, aunque las chicas se mantienen decididas en evitar el proyecto Aces para salvar a nuestro prota, Pelé les muestra un nuevo punto de vista, recordándoles que Alcia fue construida a raíz de la victoria de esta guerra, en la que nuestro prota cumpliría un papel decisivo. Es decir, si nuestro prota no participa en esta guerra, perderían, y Alcia nunca sería fundada, lo que también trae consigo que en consecuencia ellos no van a existir, junto con el resto de habitantes de Alcia. Con esto en mente, Shale les pregunta si en serio querrían eliminar a toda la gente de Alcia solamente por nuestro prota, a sabiendas que eso sería lo último que él desearía que hicieran por él. Más adelante comienzan los entrenamientos, y mientras Shale se pone como meta hacerse lo suficientemente fuerte para derrotar a su padre, los chicos también comienzan a practicar en el uso de todo tipo de armas, incluyendo aquellas no tan modernas. De cierta forma, la situación parece esperanzadora, pero en una conversación entre el director Schmerman y Firenda en su laboratorio, vemos que es justo lo contrario, pues tienen todas las de perder, y más en una lucha por los pocos recursos que quedan.
tiene pinta de ser una simple estrategia extrema para reducir la población lo máximo que puedan. Esto desespera a ambos, quienes no tienen intenciones de formar parte de esta locura, por lo que Firinda les recomienda que deberían empezar las pruebas en humanos, puesto que necesitarán todo el poder que puedan obtener. Sin embargo, el comandante se molesta, advirtiéndole que todavía es muy peligroso y que no quiere que vuelva a suceder lo mismo de la última vez. No quiere tener que perder a sus estudiantes nunca más. Eso sí, el interés del director Schmerman por nuestro prota no disminuye, ya que a lo largo de los entrenamientos se ha dado cuenta que tiene el material perfecto para convertirse en el líder de su propio ejército, siendo esto el pequeño rayo de esperanza de que las cosas sí podrían llegar a funcionar. Eso sí, la situación llega a un punto de inflexión cuando Schmerman y el resto de los instructores reciben la información de que David había muerto y que en su última transmisión afirmó que había sido engañado, creando la posibilidad de que su plan se hubiera filtrado. Eso los pone en una situación más crítica, por lo que Firinda vuelve a proponer que es hora de seguir adelante con las pruebas en humanos, ya que de lo contrario el resto de los países intentarían replicarlo y perderían toda la ventaja que han conseguido crear estos últimos años. El director Schmerman acepta, pero con la única condición de llevarlo a cabo con el candidato con mayores probabilidades de éxito, Rígido, nuestro prota. Schmerman decide hablar con él, siendo honesto con la situación y explicando que él es el mejor candidato para someterse a la cirugía. Sorprendentemente, y a pesar de al principio no haber estado muy interesado en luchar, nuestro prota acepta, con la esperanza de ser el pilar que pueda permitir que él y sus amigos se conviertan en el ejército que no asesina. Luego de esto, las cosas siguen avanzando de forma bastante rápida, porque luego de la conversación entre nuestro prota y el director Schmerman, Firinda se reúne con el resto de chicos para informarles que Rígido sería sometido a una cirugía que podría acabar con su vida. Automáticamente, y sabiendo a qué cirugía se refiere, nuestros chicos intentan oponerse, pero ella les explica que no estaban preparados para la guerra y que esta era la mejor solución para ganar. En ese momento aparece nuestro prota, que no duda en darle la razón, y les explica a todos que si con esto aumenta las posibilidades de que todos sobrevivan, entonces él lo hará. Pero a pesar de sus palabras, Shell y los demás, o sea, todos los que son conscientes del viaje en el tiempo, tienen una reunión de emergencia para decidir si deberían detener la cirugía o si por el contrario, lo mejor sería someterse ellos mismos al procedimiento, para así apoyar a nuestro chico. Pero ante esto, Shale, recordando su conversación con Nana, cree que lo mejor será dejar que las cosas sigan su rumbo, ya que no saben las consecuencias que esas acciones podrían desatar, y que por el contrario, quizás solo deberían permanecer junto a nuestro prota intentando apoyarlo en la medida de lo posible. Con esto en mente, los chicos aceptan, y el día de la cirugía llega. Todos se despiden de nuestro prota, y lo siguiente que vemos es a este acostado en una camilla junto al director, dando inicio a la cirugía. Mientras todos esperan por el resultado, nuestra chica se acerca a Pelé y a Lynn con una nueva idea para cambiar el futuro, mencionando que quizás Shale haya tenido razón, y la misión de ellos aquí no era evitar la cirugía, sino mantenerse junto a nuestro prota para impedir que se convierta en ese as despiadado que vieron durante la última batalla. Shale se une a la conversación y, por supuesto, apoya esta idea, mencionando que sus múltiples batallas con Leech le hicieron ver que es una persona muy poderosa, pero también muy lastimada, y que es posible que con los chicos de su clase de su lado pueda mantener la personalidad alegre que tiene actualmente y no vea la necesidad de ocultar su rostro con las extrañas máscaras que usa siempre. En ese momento aparece Alan, el cual les da la información de que la operación de Rígido está yendo muy bien y que a este paso podría terminar antes de lo esperado. Pero así como esto parece ir bien, las cosas fuera de la escuela comienzan a complicarse, pues en ese momento los chicos se dan cuenta que a lo lejos se van acercando unos helicópteros. Por supuesto, los chicos entran en pánico y Alan reconoce que son de la fuerza conjunta, pero les dice que se calmen, ya que Althing no va a autorizar ninguna guerra hasta marzo del próximo año, por lo que técnicamente no representan ninguna amenaza. Esto permite que todos bajen la guardia durante algunos segundos, pero automáticamente este recuerda algo, el reporte de David, donde aseguraba que habían sido engañados. Justo en ese momento uno de los helicópteros comienza a lanzar varios misiles en dirección a la escuela, dando inicio a un ataque conjunto que se extiende por todos los frentes del lugar. Los estudiantes tratan de escapar, pero los soldados enemigos empiezan a matar a varios de ellos, y como pueden, nuestros chicos intentan refugiarse en uno de los salones. En ese momento, Firinda se pone en contacto con Alan, confirmando lo que él ya había sospechado, que los otros países habían formado una alianza para ganar mayoría de votos, y aprovechar esto para provocar un cambio de las normas de Althing, y adelantar la fecha del inicio de la guerra. Sin embargo, ese no es el único problema, ya que además el ataque ha provocado un corte en la energía eléctrica del quirófano,
y que si no activan el generador de emergencia, nuestro prota morirá por una sobrecarga en la transferencia genética. Con eso nuestros chicos saben cuál es el papel que deben cumplir en este momento de la historia, por lo que a pesar de no estar preparados, deciden abrirse paso a través de los soldados enemigos para llegar al generador de respaldo. En el momento, uno de ellos recibe varios disparos, cayendo al suelo, por lo que Hina se queda con él para aplicarle primeros auxilios, mientras los demás avanzan acercándose cada vez más a la sección con el generador. Por supuesto, la escuela se había convertido en un completo campo de batalla, por lo que la situación no deja de ponerse más complicada. Al mismo tiempo que todo esto sucede, nuestra chica y unos cuantos más son atrapados por unos soldados enemigos, los cuales comienzan a exigirle que les den la ubicación de los demás. Nuestra chica se niega, y el soldado toma la decisión de fusilarla, mientras que a ella no le queda de otra más que pedir ayuda. Al mismo tiempo que todo esto sucede, Shelly y los demás regresan con Alan para informarle que finalmente han conseguido activar la energía de respaldo. En ese mismo momento, los signos vitales de nuestro chico se estabilizan y este despierta, encontrándose con el director Schmerman, el cual le entrega una espada y le explica que es una réplica de una Balot, por lo que será de mucha ayuda a la hora de amplificar su poder. Eso sí, antes de poder usarla, nuestro prota primero debe activarla con un contador, el cual es un juramento al que estará comprometido. Eso sí, Schmerman deja que sea él quien elija la condición de su propio juramento, pidiéndole que por favor se lo piense muy bien, ya que se trata de algo a lo que estará atado por el resto de su vida. En ese preciso instante se nos revela exactamente cuál es la condición elegida por nuestro prota, ya que justo ahí pasamos a la escena en la que Hina y los demás son rodeados por los soldados enemigos. La chica grita por ayuda, y efectivamente, la ayuda llega, ya que de la nada aparece nuestro prota, quien se abalanza sobre ellos con una velocidad increíble. Automáticamente los soldados comienzan a disparar hacia él, pero bajo su punto de vista, es como si las balas y el tiempo se paralizan ante sus ojos, revelándonos que ahora cuenta con una velocidad increíble que le permite esquivar e incluso desviar las balas enemigas. Al ver la situación en la que se encuentran y lo que estos le habían hecho a sus compañeros, Rijito se lanza directamente en contra de los helicópteros enemigos, derribándolos uno a uno, al mismo tiempo que acaba con todos sus enemigos, incapacitándolos pero sin llegar a matarlos por completo. Su llegada es como un rayo de esperanza para los demás, quienes se dan cuenta que todo lo que habían planeado sí puede llegar a cumplirse, y que con él a su lado es posible que se puedan convertir en el ejército que no asesina. Lamentablemente esto es escuchado por uno de los soldados de antes, que parece ser una especie de líder del ejército, y no duda en informarles que cada uno de sus compañeros poseen explosivos en su cuerpo, que están listos para detonarlos en cualquier momento. Esto hace que nuestro prota se detenga en seco, y el tipo amenaza con presionar el detonador, pero Rijito consigue arrebatárselo a tiempo y lo destruye. Sin embargo, la cosa no acaba aquí, y aquel tipo le dice que ya sabía lo que iba a hacer, y que en este mismo momento hay una bomba nuclear lista para detonar contra la academia. Allí los chicos mencionan que se supone que fueron prohibidas, pero que es posible también que les mintieron sobre ello, al igual que de las guerras. Él les dice que el interruptor está en el cuerpo de alguno de sus hombres, pero cuando Rijito se acerca le advierte que se detenga, ya que lo van a detonar en cuanto él haga el más mínimo acercamiento. Sin opciones para escapar, el soldado le da una opción, y es que debe matarlos antes de que ellos presionen el detonador. Nuestro prota no quiere hacerlo, ya que eso va completamente en contra de los objetivos que se planteó en un principio. Él lo mira bastante desesperado y le dice que no lo haga. Sin embargo, el enemigo solo responde en el momento en que comienza a contar. A modo de burla, el enemigo menciona que le gusta un poco la idea de un ejército que no asesina, pero les dice que aunque buena, se trata de una idea estúpida, digna de pobres estudiantes. ¿Es que acaso no se han detenido a pensar qué pasará con los soldados enemigos una vez que sean derrotados y deban regresar a casa? En un mundo como en el que se encuentran, donde los recursos son tan limitados, la muerte parece piadosa en comparación con un futuro arruinado, un futuro lleno de hambre y desesperación para ellos y todas sus familias. El hombre le explica que ese mundo simplemente no tiene salvación y que para que los ganadores puedan sobrevivir, los perdedores tendrán que morir. El único detalle aquí es si deciden ser los que viven o los que mueren. El conteo continúa, y antes de que puedan llegar a su fin y antes de que los chicos puedan detener a Rijito, este llega a su último y en menos de un segundo los asesina a todos. Antes de que pueda terminar, el soldado le revela que lo de la bomba fue una mentira, pero le dice que hizo bien, que tomó la decisión correcta al matar a todos sus enemigos, ya que eso será lo único que le garantizará sobrevivir en esta guerra. Rijito no puede creer lo que acaba de hacer y colapsa mientras intenta mantener la calma a ojos de todos. Sin embargo, Hina lo sigue y se da cuenta de que verdaderamente está pasando, ya que eso último provoca que nuestro prota deba replantearse sí o sí su posición respecto a la guerra.
para llegar al punto en que, justo como mencionó Doan, una vez más, es posible que la cosa jamás vaya a terminar, hasta que no eliminen a todos sus enemigos. Es en ese momento que nuestro prota decide realizar su juramento, estableciendo así su número count, cuya condición será las personas que consiga acabar para proteger a sus amigos. Sin embargo, esto no es lo más importante, ya que justo ahí, nuestro grupo de chicos es bañado en una luz, dándoles a entender que no lograron cambiar el pasado y que es momento de regresar. Hina hace un último intento para hablar con nuestro prota, dándole a entender que no tiene que hacer todo eso por ellos. Sin embargo, él está decidido. Acabará con cuantas personas sean necesarias, si con eso consigue garantizar la seguridad, paz y felicidad de sus seres queridos. Los chicos se dan cuenta que es posible que desde el inicio no hubiera forma de cambiar nada, ya que nuestro prota no mostraba arrepentimiento, sino una determinación por hacer lo que él consideraba que era correcto. Nuestra chica finalmente puede confirmar que, pase lo que pase, él es la persona más bondadosa que conoce, y lo ama, por lo que corre hacia él para darle un beso. Eso sí, las cosas no quedan ahí, pues ella le advierte que eliminará a muchas personas de ahora en adelante, y se quedará solo, pero que pase lo que pase, ella lo estará esperando dentro de los próximos 300 años, y eso es algo que nadie podrá cambiar. Automáticamente, y con esperanza de volverla a ver, nuestro prota les proclama a todos que su deber será apresurarse para acabar con esa guerra, la cual justo acaba de empezar, y que aunque no lo parezca, tiene como objetivo disminuir la población mundial, hasta que estuvieran a la par de la producción de la comida. Ellos no lo saben, pero en el futuro esta guerra será conocida como la Guerra del Despilfarro, donde morirá poco más de la mitad de la población. Paralelo a esto, vemos que el director Schmerman se culpa a sí mismo por el hecho de que Rígido haya terminado acabando con la vida de innumerables personas. Sin embargo, Firena le recuerda que él fue básicamente el que les permitió que todos puedan seguir con vida, y que les dará la oportunidad de luchar en esta guerra que estaban destinados a perder en primer lugar. Al día siguiente, nuestro prota es enviado a su primera misión en el frente de batalla. Al principio, todo parecía esperanzador, y de hecho podría decirse que lo es, considerando que tienen una máquina de matar de su lado, pero los chicos se dan cuenta que él ya no es el mismo, y que tan solo ese día eliminó a 337 personas. Aún así, gran parte de su personalidad se mantenía, y después de eso conocían a Ana, volviéndose grandes amigos. Ella, como narradora de esta parte de la historia, nos cuenta que él se terminó volviendo una figura muy importante en su vida, prácticamente como su hermano mayor. Sin embargo, no podía evitar notar los cambios constantes en su conducta. Ella no sabe si fue a raíz de la cirugía, de la exposición de los genes del director Schmerman o de la guerra, pero los instintos asesinos se fueron apoderando cada vez más de su personalidad, y para el momento en que el contador Count llegó al total de 10.000 personas asesinadas, Rígido perdió la capacidad de conseguir. Conforme esto avanzaba, a los chicos de la clase no les quedó de otra más que presenciar cómo iban perdiendo a su amigo, hasta el punto en que Leech, como insistió en que lo llamaran a partir de cierto punto, comenzó a usar una máscara para no quitársela jamás. A pesar de sus esfuerzos para ir alejando poco a poco a todos sus amigos, los chicos no se dan por vencidos, y en un punto acuden directamente con el director Schmerman para decirle que no pueden dejar que él sea el único que pelee. Schmerman, quien de cierta forma ya venía planeando todo esto, les pregunta si quieren someterse a la misma operación que él, a lo cual ellos acceden, todo por ayudar a nuestro prota. Aquí comenzaron las diferentes pruebas, y al final consiguieron dar con otros 4 sujetos compatibles: Tokikase, el as de los ataques súbitos; Doan, el as de los ataques pesados; Sonohara, el as de la persecución; y Alan, el capitán Alexandro Grigorovich. Con esto, los chicos esperan poder ayudar a nuestro prota, de forma que no fuera el único que peleara, pero lamentablemente no fue así, ya que cuando Tokikase se acerca a nuestro chico para informarle que ahora será un as y que podría ayudarlo en la batalla, Leech, como su comandante, le da la orden de que nunca elimine a nadie, pero nuestro prota simplemente se limita a apuntarlo con su espada y le dice que si lo desobedece acabará con él. El único as al que le permite luchar es a Doan, quien a partir de ese momento se une a él en las batallas. En cierto punto de la guerra, Firenda propone que es hora de tomar la ofensiva, y que el siguiente paso para ganar esta guerra será conseguir las ballots originales, ya que después de todo no son inmunes al problema de alimento que aqueja a otras naciones, y que no falta mucho tiempo hasta que terminen muriendo con ellos. El punto de conseguir las ballots originales es obtener la capacidad de votar por cualquier cosa de forma completamente unánime, lo que les daría el poder de hacer lo que ellos quieran, incluso desafiar las leyes de la naturaleza con el fin de crear un mundo perfecto, de crear Alcia. Por supuesto, el director Schmerman está de acuerdo con eso y ordena que sea así, lo que da paso a una nueva etapa en la guerra, donde nuestro prota va perdiendo cada vez más el control de sus propias acciones.
hasta el punto en que un día Lich pierde sentido común, atacando a todos, ya que solo era capaz de verlos como enemigos. En consecuencia de esto, nuestro prota le corta un brazo a su Nohara, mientras los demás no podían hacer otra cosa más que mirar. El brazo de la chica es reemplazado por una prótesis, y así los chicos de la clase comienzan a alejarse del que alguna vez fue su amigo. Lo siguiente que vemos viene por parte de una grabación de la pequeña Nana, la cual informa que luego de 2 años la guerra finalmente ha terminado. Ella parece estar enamorada de nuestro prota, y nos mantiene al tanto de lo que ha pasado con él, mencionando que ha dormido desde que terminó la guerra, durante 3 meses seguidos, pero que está segura de que despertará y que eventualmente le dirá que lo ama. Por otro lado, vemos que justo como tenía planeado, el director Schmerman consiguió hacerse con las 7 ballots originales, y ahora por votación unánime han tomado la decisión de abandonar por completo este asqueroso mundo sin salvación para crear una utopía. El mundo perfecto donde todos podrán vivir de forma segura y próspera. Es así como usando los poderes de Althing se creó un continente a 3000 metros sobre la Tierra, el mundo perfecto, Alcia. Sin embargo, la cosa no acaba allí, ya que igualmente tras otra votación unánime tomaron la decisión de saquear los pocos recursos que quedaban en la superficie. Sin combustible no había forma de operar aviones y helicópteros, y nadie podría atacar el paraíso que habían creado. En cuanto a las personas que vivirían en Alcia, estas fueron creadas desde cero, con embriones de personas de diferentes naciones y razas, de forma que pudieran crecer y desarrollarse sin ningún conocimiento sobre las civilizaciones pasadas, sobre la verdad detrás de la guerra y por supuesto sin saber nada sobre la verdadera naturaleza de Althing. Este desconocimiento de dónde provenían sería usado para ejercer un gobierno absoluto, estableciendo en su población el count a cada uno de ellos, y la capacidad de poder mandarlos al abismo. Les aseguraría mantener bajo control el crecimiento de la población, quienes a su vez serían manipulados por una fuerza militar armada con réplicas de las ballots. Con todo lo que vamos viendo, nos damos cuenta que las similitudes entre Alcia y el viejo mundo no son una casualidad, y que fueron creadas estratégicamente para controlarlo todo. Irónicamente, se trata de una utopía basada en mentiras donde el abismo, ese sitio horrible al que todos temen, no es más que el resto del mundo, dejado a su suerte hace más de 300 años atrás. Como era de esperarse, no todos estuvieron de acuerdo, y Tokikase fue el primero en oponerse a la idea. Sin embargo, él sabía que su opinión no valía nada, por lo que optó por tomar una medida un poco más radical: robar una de las ballots originales antes de que estos siguieran abusando de su poder. El director Schmerman se dio cuenta de esto, y decidió enviar a nuestro prota tras él, provocando que Lich, en su estado completamente descontrolado, terminara atacándolo e hiriéndolo de gravedad frente a todos los demás. Afortunadamente, Tokikase consiguió sobrevivir, ya que justo en ese momento nuestro prota se dio cuenta de lo que había hecho, y cayó inconsciente, entrando en un sueño profundo de 20 años. Al despertar le informaron que todos sus amigos habían quedado en la escuela debajo de Alcia con el propósito de salvar la mayor cantidad de huérfanos. Lamentablemente no se podía producir mucha comida en la tierra infértil, y gran parte de la producción se usaba en Alcia, por lo que para tratar de salvar a los niños se quitaron la vida para que estos tuvieran algo que comer. Esa fue la gota que derramó el vaso, y que provocó que finalmente Nana y Lich tomaran la decisión de abandonar el ejército. Es así como pasan 150 años en los que nuestro prota es incapaz de hablar o de siquiera quitarse la máscara, pero como poco a poco comienza a mejorar y Nana se mantiene a su lado con la esperanza de que cuando por fin le quite la máscara se armará de valor y le pedirá que se case con ella, el tiempo sigue pasando y los avances son pequeños. Pero eso nos lleva directamente a la realidad donde después de 300 años de arrepentimientos, nuestro prota toma la decisión de hacerse cargo de Alcia y de enfrentarse directamente al gobierno corrupto que ha estado controlando todo desde entonces. Nana sabe que más guerra no hará más que traerle más dolor, por lo que idea el plan de llevar a nuestros chicos al pasado para ver si ellos podrían salvarlo. Lamentablemente la misión terminó siendo un fracaso, pero al menos esto permite que todos se vuelvan a reunir en el presente, ahora conscientes de lo que realmente sucedió. Apenas vuelve a la realidad, Hina se da cuenta de que nuestro prota la ha estado esperando, por lo que va hacia él, comienza a desvestirse y le dice que ha llegado para que puedan retomar lo que empezaron hace 300 años. Eso sí, no vemos la respuesta de nuestro prota, ya que nos vamos directamente a la noche donde Nana los invita a beber y prepara un gran festín para todos. Shale no parece muy convencido, alegando que tiene otras cosas que hacer.
pero ella le interrumpe al recordarle las palabras que él dijo cuando fue al pasado, donde él le había dicho que al regresar al presente jugaría con ella todo lo que desee. A partir de aquí dan inicio a la celebración donde todos menos Hina parecen estar pasándola bien, y es que con esto se nos revela lo que sucedió en su conversación con nuestro prota, donde al ver su cuerpo desnudo reaccionó vomitando de forma exagerada, alegando que él, un viejo de más de 300 años, no podría tener nada con una niña de 18, ni siquiera considerando lo desesperado que está. Aún está claro que está mintiendo. Él insiste diciéndole que tan solo la considera una niña, y lo mejor es que espera conocer a alguien que la ame de verdad. Por supuesto, se trata de un golpe bajo para ella, quien decide desquitarse emborrachándose con lo que queda de la noche. Eso sí, en medio de la velada, Shale y nuestro prota tienen una fuerte pelea, pues Shale reproduce la memoria que la nana del pasado le había entregado. Esta memoria contiene los videos que Nana documentó durante todos estos años, donde narra su amor por Lich y todo lo que tuvo que pasar, sufriendo prácticamente en silencio. Nuestro prota se pone serio y no es capaz de responder positivamente a sus sentimientos románticos, pero pasa a pedirle perdón por la actitud que tomó luego de la guerra, explicándole que la razón por la cual no se quitaba la máscara es porque no quería recordar todo lo que vivió en la guerra, pero principalmente porque sabía que era incapaz de sonreír y no quería que su dolor le preocupara. Él deja clara la única razón por la cual pudo sobrevivir durante todos estos 300 años, es porque ella siempre estuvo a su lado y que fue lo único que pudo mantenerlo cuerdo. Con esto nos queda claro que a pesar de no corresponder sus sentimientos románticos, Nana es una de las personas más importantes en su vida, su ancla, el pilar que lo mantiene unido, y el principal motivo por el que quiere seguir luchando para mejorar las cosas. Las cosas siguen avanzando con normalidad, y al día siguiente todos se levantan con buenos ánimos, por lo que siguen bebiendo y comiendo. Nuestro prota se dirige al bosque, donde nuevamente se encuentra con Hina, la cual no pierde la oportunidad para reclamarle por siempre intentar alejarse de su lado. Ella le pregunta si es que acaso su odio hacia ella es más grande que cualquier sentimiento de amistad que haya surgido en el pasado, pero nuestro prota simplemente cambia el tema, preguntándole por algo que venía atormentándolo desde que se conocieron, y es que si su madre se llamaba Tsukina Farrow. Nuestra chica se sorprende y le dice que sí, preguntándole cómo es que sabe el nombre de su madre, sabiendo que nunca se conocieron. Nuestro prota le explica que Tsukina fue una apreciada amiga de su infancia, y que en el momento en que vio a Hina por primera vez sintió la necesidad de hablarle porque se parece mucho a ella. Con el paso del tiempo y con el nombre de la chica, Lich pudo confirmar que efectivamente, Tsukina tenía que ser su madre, pero al mismo tiempo eso no tenía mucho sentido, porque él la conoció hace más de 300 años, y no tiene sentido que siendo una humana común y corriente haya sobrevivido todo ese tiempo. Sin embargo, aquello se le confirmó en el momento en que Hina le contó que su madre le había entregado una Avalot original. Pues sí, Tsukina la tuvo todo ese tiempo en posesión. Es posible que haya conseguido sobrevivir todo ese tiempo. Eso sí, nuestro prota no tiene claro cómo es que el director Schmerman y su equipo han permitido que se saliera con la suya. Lich pregunta cómo es que este objeto terminó en sus manos, además de preguntar si su madre le había hablado mucho sobre su padre. Ella le responde que había muerto hace mucho tiempo, por lo que Lich nos revela que él fue quien lo asesinó, y que su padre es Tokikase. Aquí la cosa se pone rara, pero resulta que Tsukina era su prometida, y que la Avalot que nuestra chica ha conseguido consigo podría ser la misma que su padre con tanto esmero intentó robar durante el fin de la guerra. Lich le dice a nuestra chica que debería odiarlo por todo lo que hizo. Sin embargo, ella le asegura que no es así, y que sabe mejor que nadie por lo que tuvo que pasar, y aquello es motivo suficiente para no querer abandonarlo nunca más. Luego de eso, los dos regresan junto con los demás, y continúan celebrando. Sin embargo, al cabo de un rato todos comienzan a sentirse mareados, y nos damos cuenta que nuestro prota los drogó a propósito para poder irse, y enfrentar al ejército sin que ninguno de ellos intentara detenerlo. Shale permanece consciente, pero no puede hacer mucho en contra de nuestro prota, por lo que lo deja ir, aceptando la última petición de nuestro chico, que se asegure de proteger a Hina y a los demás cueste lo que cueste. Mientras está de camino, nuestro prota solo puede pensar en lo mucho que quiere a Hina y en cómo le hubiera gustado poder responder positivamente a sus sentimientos. Sin embargo, él siente que es inútil, ya que la vida le ha demostrado que todos los que permanecen a su lado terminan sufriendo de las peores maneras posibles, y que esa es una posibilidad que no quiere para ella. Al mismo tiempo que todo esto sucede, nos vamos a la capital de Alcia, donde Alexandro se da cuenta que muchos de los altos y bajos mandos estaban siendo asesinados debido a las investigaciones por parte de la unidad de servicios especiales para encontrar las Avalots originales que habían sido robadas, incluyendo por supuesto la Avalot que nuestra chica tiene en su poder. Él, quien por supuesto sabe mucho más de lo que parecía en un principio, se da cuenta de que eso se debe a que dentro de poco tiempo los votos que mantienen a Alcia de pie deberán ser reafirmados, por lo que necesitan reunir las 7 Avalots originales, a menos que la utopía perfecta de Alcia desaparezca por completo.
Hablando del director Schmerman, este mantiene vigilada a nuestro prota, por lo que sabe lo que se avecina, y decide enviar a uno de sus mejores hombres a detenerlo, y nada más y nada menos que Doan, el as de los ataques pesados. En el momento en que se despiertan, los chicos se dan cuenta de la ausencia de nuestro prota, así como la de Shale, quien les dejó una pequeña nota indicando que ambos se dirigían a la capital, Leech con un objetivo incierto, y él para detener a su padre de una vez por todas. Los chicos saben que es momento de actuar, por lo que salen detrás de ellos decididos a no dejar que la historia se repita una vez más. En cuanto a nuestro prota, este llega a unas pequeñas ruinas donde finalmente se encuentra cara a cara con Doan. Luego de todos estos años, el más grande lo ataca con sus poderes, los cuales son especializados en el control de la gravedad. Y allí nuestro prota se da cuenta de un detalle aterrador. Su número count es de 122.546. Automáticamente ambos comienzan a luchar, pero debido a las heridas de la última batalla, Leech es derrotado, quedando completamente inconsciente bajo una gran pila de escombros. Varios minutos después, los chicos llegan al lugar y se encuentran con nuestro prota, quien se encontraba al borde de la muerte y que seguramente no podría seguir luchando luego de esto. Ellos intentan hacerle maniobras de reanimación, pero justo en ese momento son rodeados por oficiales de la unidad de servicios especiales. Al mismo tiempo que todo esto sucede, Shale se presenta ante su padre, el comandante supremo Alexandro. Shale le comenta que ya recuerda lo que sucedió en el pasado, y le pide que por favor colabore junto con ellos para poner fin a esta locura de una vez por todas. Lamentablemente su padre no parece dispuesto a ello, por lo que a nuestro chico no le queda de otra más que pedirle que apueste todas sus estrechas, explicando que está ahí para quitarle el cargo y hacerse cargo de la milicia a partir de ahora. Alexandro, o mejor dicho Alan, no parece muy sorprendido y acepta, dando por inicio a un combate cuerpo a cuerpo donde en primera instancia los dos parecen estar bastante equilibrados. Luego de unos minutos, Shale comienza a usar sus poderes de hierro, creando varias estructuras igual de poderosas a las que vimos anteriormente, pero es aquí que Alexandro nos demuestra por qué era conocido como el as de los ataques explosivos, ya que sin mayor esfuerzo eleva sus llamas, derritiendo todos los intentos de Shale de atacar. El poder del comandante es tal que deja a Shale completamente abatido en el suelo, dando por finalizado el combate. En ese momento, las manos de Althing le quitan todos sus puntos a Shale y se los dan al comandante, dejando a nuestro chico con tan solo una estrecha. Aún así, el comandante le da la razón a Shale. Reconoce que había cometido un error al apoyar toda esta locura de Alcia. Sin embargo, tampoco es lo suficientemente iluso como para creer que tenían otra opción, por lo que no encuentra motivos reales para arrepentirse. Él le dice que perdonará su falta de respeto, y que si quiere puede volver a comenzar en la milicia desde cero, pero Shale no se da por vencido y una vez más le vuelve a pedir que apostaran sus estrechas. Sabiendo que perdería, Alan sencillamente se niega, diciéndole que es una locura y que si está tan desesperado por morir, entonces lo mejor sería despedirlo, vetando por completo cualquier futura participación en el ejército. Sin embargo, hay un tema muy importante en esta pelea, algo que el comandante Alan apenas es capaz de admitir, y es que el verdadero motivo por el cual apoyé la creación de Alcia es porque sabía que si Alcia no aparecía, Shale tampoco existiría, dándonos a entender que a pesar de todo es un padre que se preocupa por su hijo. De vuelta con Hina, Lin y Pelé, estos despiertan y se dan cuenta que habían sido capturados por la unidad de servicios especiales, y que justo enfrente de ellos se encontraba Doan, el cual no termina de entender cómo es que ellos, personas de esta época, también aparecen en sus recuerdos del pasado. Luego de un rato, este se da cuenta de que todo debía haber sido obra de Nana, por lo que sabiendo que conocen a nuestro prota, les deja saber que lo ha matado debido a que él rompió el juramento que ata a los haces. Él comenta que la siguiente en morir será Sonohara, por lo que comienza a interrogarlos y torturarlos con el objetivo de que les revelen su ubicación. Al cabo de un rato son interrumpidos por un soldado que les informa que Schmerman ha llegado, a lo que Doan mira a los chicos y les advierte que el director ya no es la misma persona que ellos conocieron hace 300 años, y que si quieren vivir, tendrán que tener mucho cuidado con cada cosa que hagan y con cada cosa que digan. Esto enciende las alarmas de nuestros chicos, quienes se preguntan si es que acaso el director Schmerman siempre fue malo. Este último entra a la habitación segundos más tarde, y al verlos, comienza a recordarlos como parte de su pasado, dándose cuenta que todo había sido obra de Nana. Su actitud fría contrasta con lo que nuestros chicos conocieron en aquel entonces, por lo que Hina le pregunta entre gritos, ¿por qué traicionó a los chicos de su clase, sabiendo que todos habían confiado en él? En el proceso, ella se refiere a él como el director Schmerman, pero esto tan solo le gana una amenaza por parte del susodicho, quien aclara que ahora es general y que se referirán a él como tal. Es en ese momento que Schmerman les pide que recuerden las palabras que dijo el primer día de clases, que la guerra es matar o ser asesinados.
Aquellas intenciones nunca cambiaron, y el supuesto apoyo que él mostró a la tierna idea de convertirse en el ejército que no asesina no era más que una prueba para alejar a los más débiles. Eso sí, él comenta que en vista de las circunstancias, les dará una segunda oportunidad para unirse a él, a su nuevo mundo y ser parte de su ejército, obligándolos a formar parte de la nueva generación de Aces. Antes de irse, le pide a uno de sus oficiales que comience el proceso de introducción de la droga, dejando claro que no tenía necesidad de siquiera examinar sus genes, ya que estarían probando una nueva versión mejorada. Schmerman se va, dejando a los chicos con Doan y con el otro oficial, el cual rápidamente intenta usarlos como conejillos de India. Sin embargo, Doan lo detiene, pidiéndole que lo mejor será que examinen qué tan compatibles son realmente con los genes de Schmerman antes de que pase nada malo. El oficial insiste, intenta aplicarles la inyección por la fuerza, por lo que a Doan no le queda de otra más que matarlo para evitar un posible accidente. Les deja claro que no está del lado de ellos, pero que tampoco permitirá que personas inocentes, personas que no tienen nada que ver con la guerra, tengan que llevar la pesada carga de ser un as, menos en esas condiciones, por lo que opta por liberarlos, diciéndoles que si quieren se pueden ir, pero las cosas no son tan buenas, ya que justo cuando estaban a punto de marcharse, a nuestra chica se le cae el Balot, revelando que es la poseedora de las Balots originales, de la Balot robada. Doan los vuelve a atacar con su poder, aclarando que ahora no puede permitir que se vayan, puesto que representan un peligro para el futuro de Alcia. Afortunadamente Lin consigue escapar y comienza a correr en busca de ayuda, pero en el proceso es atacada por Doan, quien dispara varias piedras y consigue que una de ellas impacte directamente las costillas de la chica, perforando prácticamente como una bala. En el proceso, Hina le promete a Doan que los chicos van a regresar y propone que hagan una apuesta, poniendo en juego su vida bajo la promesa de que nuestro prota sigue vivo y vendrá a salvarlos. En eso aparece Nana, quien había estado escuchando toda la conversación, y Doan acepta, sabiendo que las posibilidades son prácticamente nulas, pero aún así Lin se las arregla para seguir adelante, y llega al sitio donde se encuentra nuestro prota, al cual comienza a practicarle respiración boca a boca con la esperanza de que pueda regresar. La desesperación de la chica es tanta que incluso decide confesar los sentimientos románticos que ha desarrollado hacia él, momentos antes de caer completamente desmayada debido a la pérdida de sangre. Afortunadamente, ella despierta tan solo un par de horas más tarde, dándose cuenta que las personas del pueblo donde solía trabajar habían llegado para atender sus heridas. Entre todos también comienzan a atender a nuestro prota, y Lin incluso comienza a bofetearlo, diciéndole que ahora que ha confesado sus sentimientos tiene que ser un hombre y darle una respuesta adecuada. En ese momento nuestro chico despierta, agradeciéndole por estar aquí para él, así como por sus sentimientos, pero justo como en el caso de Hina, es incapaz de corresponder a los sentimientos que siente, debido a que está enamorado de ella. Lin escucha esto, pero en lugar de sentirse mal, simplemente sonríe, diciéndole que entonces tiene que ir a salvar a su amada, cueste lo que cueste. Nuestro prota se pone en movimiento y llega al lugar justo al amanecer, siendo esta la hora límite que Doan había fijado para la apuesta, que le pide unos momentos a solas con los suyos antes de comenzar la batalla. Sorprendentemente, Doan acepta y nuestro prota se acerca a ellos, indicándoles a dónde tienen que ir para recibir primeros auxilios. Sin embargo, lo más importante de esta conversación viene por parte de él hacia Hina, a quien reconoce que mintió, ya que él no la ve como una simple niña. De hecho la ama, y la ha amado durante los últimos 300 años, por lo que promete que todo saldrá bien y que regresará con ella lo antes posible. Ante estas palabras, Hina simplemente lo besa y acepta su promesa, agregando que una vez estén juntos, no volverá a usar su máscara para ocultar su cara cuando estuviera sufriendo, ya que ella estará junto a él para ayudarlo a procesar su dolor. Ya con esto dan inicio a su enfrentamiento con Doan, que arranca con los dos teniendo un inmenso choque de poder, donde aparte de golpes por ambos lados, nuestro prota le pide una y otra vez que haga lo que sabe que es correcto. Deben acabar con esta locura de Alcia y traer justicia al mundo que dejaron atrás. En ciertos instantes Doan nos da a entender que está considerando seriamente la opción de nuestro prota, pero todo cambia con la llegada de Sonohara, quien está completamente fuera de sí, víctima de su otra personalidad, y que ha llegado para continuar con la anterior batalla que tuvo con nuestro prota, es decir, para matarlo. Doan se une a ella y los dos comienzan a fusionar sus habilidades, creando fuertes ataques que uno a uno comienzan a derribar las barreras de nuestro chico. Lich se encuentra en una situación muy delicada y la cosa apunta a que será derrotado en cualquier momento. Doan se prepara para lanzar otro fuerte ataque de gravedad, pero en esta oportunidad es detenido por el resto de los chicos, quienes comienzan a unir fuerzas para contrarrestar los golpes mientras nuestro prota se recupera. Por supuesto, todavía queda el problema de Sonohara, pero en eso llega Shale, quien comienza a enfrentarse a ella, bloqueando todas y cada una de sus balas,
al mismo tiempo que va disparando usando su poder. A pesar de que su contador actualmente es tan solo de 1, Jale demuestra un poder increíble, y la chica comienza a desesperarse al ver que teniendo tanta diferencia de poder, era incapaz de traspasar sus creaciones de hecho. En ese momento, Jale explica que no puede perforar su hierro sin convicciones, pero esto solo provoca que ella se ponga aún peor, recordando una conversación que los dos tuvieron 300 años atrás, donde él le dijo que si quiere ser fuerte debe tener una convicción que la motiva a seguir adelante. Ella hace todo lo que puede para tomar la ventaja en la batalla, llegando al punto de incluso apuntarlo directamente en el pecho, pero al final ella le dice que su convicción es que no quiere dispararle, y cae al suelo luego de soltar su arma. Paralelamente a todo esto, nuestro prota y Doan siguen con su pelea, donde ambos se toman su tiempo para recordar un poco del pasado, y vemos que a diferencia de los demás, Doan recibió demasiados genes de Schmerman, haciendo que naturalmente resultara mucho más violento en comparación con el resto. Sin embargo, en el tiempo que lucharon juntos, Lich también fue capaz de conocer otras de sus facetas, y es que aunque Doan era capaz de acabar incluso con niños sin dudar, pensando que así es la guerra, este también estaba decidido a hacerlo con la única condición de saber que esta sería la última vez que la humanidad tendría que pasar por algo así. Es decir, que aunque todo este tiempo Doan ha demostrado ser el más despiadado y cruel de todos los chicos de su clase, Doan tampoco es un completo villano, y lo único que lo motiva a seguir adelante, trabajando para Schmerman, es asegurarse que la vida feliz que todos tienen en Alcia perdure, y que no tengan que verse obligados a vivir una guerra como la de hace 300 años. Con eso en mente, Doan les dice que lo mejor es dejar las cosas como están, pero nuestro prota permanece firme, recordándole que esta falsa paz, esta falsa felicidad fue creada a costa de personas que allá abajo siguen sufriendo, y que ha llegado la hora de traer justicia para todos. Doan entiende sus intenciones y sabe que a su manera no son malas, pero él se mantiene firme con sus convicciones, por lo que terminada la charla decide dar paso a su ataque final, generando una especie de fosa de supergravedad capaz de incluso absorber a nuestro prota, el as más rápido de todos. En el fondo de la fosa, Lich comienza a tener una serie de alucinaciones que provocan que empiece a cuestionar sus propios objetivos, y que incluso comienza a considerar la idea de simplemente dejarse llevar y no volver a luchar. Sin embargo, gracias a las palabras de Hina, consigue superar dicha prueba, y sale atacando a su enemigo con una determinación tal que al final consigue vencerlo. Aunque estos dos no consiguen hacer las paces, nos queda claro que son capaces de comprender sus sentimientos, por lo que Doan decide ayudarlos, devolviendo el avalo de nuestra chica y revelándoles cómo está la situación actual con el resto de esferas originales, mencionando que aparte de la que tienen hechos, 3 están en la capital con Alan, y el resto se encuentran en posesión de la unidad de servicios especiales. En esta parte hay un pequeño detalle que tenemos que mencionar, y es que al parecer, Pelé, el tipo más tranquilo de todo el grupo, en realidad es mucho más poderoso de lo que muestra originalmente. Nuestro prota se da cuenta de esto y Pelé lo confronta, preguntándole si es que acaso sabe quién es él, o si está consciente de lo que oculta, pero nuestro prota simplemente le dice que tiene una corazonada, aunque de igual forma confiará en él, debido a su fuerte amistad con Lin. Sin duda se trata de un misterio que tendremos que resolver más adelante, pero de momento los chicos se reúnen, tomando la decisión de que tienen que reunir los 7 ballots originales. Además saben que no pueden confiar en nadie, mucho menos en Althing, por lo que comienza una carrera contra el tiempo para crear un cambio en Alcia y traer justicia, tanto a las personas que ahora viven controladas por todo el tema del contador, pero también para todos los que fueron dejados atrás. Por otro lado, se nos muestra Schmerman, quien justo tiene una reunión con uno de sus oficiales de confianza, el cual le dice que ya están listos todos los preparativos para tomar la capital, y que la unidad de servicios especiales estarán esperando atentamente a sus órdenes. Schmerman confiesa que está emocionado por todo lo que está por venir, y que incluso ha preparado una sorpresa para nuestro prota, mostrándonos lo que parecen ser las siluetas de los chicos fallecidos de su clase. Esto nos toma por sorpresa en el anime, pero en el manga, que es donde continúa la historia, vemos que durante la conversación final con Doan, y justo antes de irse, este decide advertirle a nuestro prota sobre algo que nunca habíamos escuchado hasta ahora, la muralla del paraíso. Doan menciona que esta se encuentra dentro de los cuarteles generales de la unidad de servicios especiales, y se trata de una gran muralla construida enteramente usando el poder de Althing. Por votos mayoritarios, nadie además de ciertas personas autorizadas pueden entrar, y por ende pocos saben lo que hay dentro. Sin embargo, él, preso de la curiosidad, decidió echar un vistazo hace un par de meses, y vio lo que parecía ser el equipo de su antigua clase, a los chicos de la clase A entrando. Todos se sorprenden y ninguno sabe qué decir. Doan aclara que fue desde muy lejos, y puede que haya visto mal, pero en caso de que esté en lo cierto, definitivamente no debería ser posible.
Se supone que todos ellos están muertos, así que ¿qué carajo fue lo que vio? Doan le pregunta a nuestro prota si tiene alguna pista de qué se pueda tratar todo esto, pero Leech no puede dejar de pensar en la remota posibilidad de que todos estén vivos. Y bueno, esto básicamente nos vuelve a llevar a la conversación que los chicos tuvieron al final del anime, donde Jay le pregunta a nuestro prota qué es lo que tiene pensado hacer de ahora en adelante, y este afirma, seguro de sí mismo, que reunirá todas las ballots originales, se hará con la mayoría de votos y averiguará todo lo que deba saber sobre la misteriosa muralla del paraíso. Jay le pregunta si en serio cree que pueden estar vivos, y Leech menciona que no. Ellos no fueron sometidos a la cirugía, por lo que no tiene sentido que hayan sobrevivido. Luego de todos estos años, aparte de que él estuvo presente cuando muchos de ellos fueron declarados como muertos. Honestamente, nuestro prota piensa que Doan seguramente vio mal, pero en el caso de que sea verdad, en el mínimo caso de que no haya sido un error, entonces él no puede pensar otra cosa más que en lo mucho que quiere tener la oportunidad de verlos de nuevo. Los chicos están de acuerdo y deciden que como primer paso lo mejor será ir por las 3 ballots originales de la capital. Lo complicado de esto es que estas están custodiadas por Alan, o mejor dicho Alexandro, quien no estará solo, sino acompañado por todo un ejército, así como 3 generales con contadores sobre los 10.000 puntos de count. Hina propone entonces que intenten infiltrarse, y eso es justamente lo que hacen, haciéndose pasar por un chulo, Nana, y sus damas de compañía que están en la ciudad para abrir un nuevo burdel. Por cierto, en este proceso estarán solo Nana, Shale, Hina y nuestro prota, puesto que Pele y Lin se quedarán a las afueras para seguir con sus puestos en la milicia y obtener información extra sin levantar sospechas. Una vez consiguen entrar en la ciudad, los chicos alquilan una pequeña casa que servirá como base de operaciones. Habiendo 2 cuartos, Nana propone que se dividan en mujeres y hombres, pero Hina tiene otros planes, prácticamente arrastrando a nuestro prota a la habitación, lista para hacer cosas desmonetizables. Sin embargo, aparte de esto, ella también aprovecha para hablar con él y aclarar una duda sobre Schmerman. Ella comenta que definitivamente fueron engañados por el hombre, que los manipuló desde el primer momento en el que entraba a la academia. Nuestra chica se siente incapaz de perdonarlo y quiere venganza, pero aún así siente que hay algo fuera de lugar en todo el asunto. Ella siente que, a pesar de las mentiras, su amabilidad era real, y no puede dejar de pensar en el misterioso libro que este solía llevar consigo a todas partes. Con esas dudas en mente, ella le pregunta a nuestro prota por su opinión, y él le revela un detalle del que no se había explicado nada hasta ahora. El motivo por el que él cambió su nombre de Rikito Sakai a Lichvald es porque ese es el segundo apellido de Schmerman, el cual se convirtió en su padre adoptivo durante los años de escuela. Durante esta conversación se nos presenta un flashback, en el que nuestro prota, caminando por los alrededores de la academia, se encontró cara a cara con Schmerman, el cual se encontraba jugando con una serie de muñecos como si fueran sus hijos. Nuestro prota, relajado, le pregunta si simplemente está jugando, a lo que Schmerman le revela que su madre, luego de haber sido abandonada por su padre, cayó en el alcoholismo y desarrolló un fuerte odio hacia él, su propio hijo. Ella lo aborrecía por el parecido que tenía con su padre e incluso solía mencionar lo mucho que odiaba tener que mirarlo a los ojos, sabiendo que eran iguales a los de su progenitor. A partir de ese momento, Schmerman comenzó a cerrar los ojos con fuerza cada vez que estaba cerca de ella, con la esperanza de que su odio disminuyera, y que quizás algún día pudiera tratarlo como se supone que una madre debería tratar a su hijo. Por supuesto, aquello no funcionó y eventualmente ella siguió perdiendo la cabeza, hasta que un día se acercó a él con las intenciones de sacarle los ojos. Schmerman menciona que su mente simplemente se puso en blanco, y que no sabe si fue por el instinto de supervivencia o un impulso asesino incontrolable en sus genes, pero para cuando volvió a despertar ya había matado a su madre. Después de eso entró a un orfanato y eventualmente pasó a formar parte del ejército, pero aparte de sus metas profesionales, él siempre tuvo un solo sueño: tener una esposa amorosa y un hijo al cual leerle todo tipo de cuentos. Con el paso del tiempo se casó y parecía que su vida estaba destinada a mejorar, pero a pesar de todos los intentos, su esposa nunca fue capaz de concebir, lo que provocó que cayera en depresión y decidiera quitarse la vida. En la cara de suicidio, ella no hacía otra cosa más que pedirle disculpas a él, sabiendo lo mucho que soñaba con formar una familia. Pero lo irónico de todo esto es que más tarde descubrió que él era infértil y que no importaba cuánto lo intentara, jamás podría tener hijos por su propia cuenta. Puede que lo que esté haciendo parezca jugar con muñecos, pero para él es algo más, es el sueño que nunca pudo ni podrá cumplir.
Al escuchar esta historia, nuestro prota, tan relajado como siempre, optó por comenzar a llamarlo papá, mencionando que él es huérfano y que no le importaría si alguien como él fuera su padre. Esta idea pareció emocionar a Schmerman, quien le pidió formalmente que se convirtiera en su hijo, desarrollando un vínculo que los uniría para siempre. Habiendo visto esa faceta de él, nuestro prota sabe que la amabilidad de Schmerman era real, incluso si luego de eso terminó traicionando al mundo, y es justamente por eso que él no cree que Schmerman los haya visto solo como simples herramientas. Mientras todo esto ocurre, nos vamos al Palacio Real, donde se lleva a cabo una reunión muy importante entre 5 de las figuras más poderosas de la nación: el Gran General de la Guardia Real, Emperador del Trueno, Friedkamp von Lightning, el Gran General Emperador del Viento, Robert Dunovich, el Gran General Emperador del Agua, Yi-Yan Xiaolu, el Comandante Supremo de la Guardia Real, Alexandro, y la Reina de Alcia, Charles de Bert. Esta última se presenta ante Alexandro y menciona que la Unidad de Servicios Especiales desea que entregue las 3 ballots originales que tienen su poder. Esto, sumado a la actitud infantil de la mujer, sorprende a Alexandro, quien se queda prácticamente sin palabras durante un buen rato, lo que a su vez provoca que la mujer comience a sospechar y poner en duda su lealtad a la corona. Ella le pregunta a Friedkamp y el general hace hincapié en la importancia de reaprobar los votos que llevaron a la fundación de Alcia, mencionando que aunque de primera mano no le encanta la idea de que sean los de la Unidad de Servicios Especiales los que tengan todas las ballots originales en su poder, confía en que eso será lo mejor para que la isla flotante no termine colapsando. Por otro lado, Robert sí se opone, mencionando que lo mejor sería que las ballots permanezcan bajo la tutela de su majestad y que los de la Unidad de Servicios Especiales deberían ser los que hagan entrega de las que ellos tienen. Yi-Yan Xiaolu opina que tal desacuerdo no hará más que provocar una guerra interna entre ambas facciones, lo que sería contraproducente considerando que lo más importante en este momento es encontrar las ballots robadas. La discusión entre ellos escala y la reina declara que a ella realmente no le interesa la decisión que tomen, siempre y cuando puedan garantizar que las cosas se mantendrán en paz, por lo que vuelve a preguntarle a Alexandro qué es lo que planea hacer. Él no puede evitar pensar en las palabras de su hijo Shale, quien en su último encuentro se mantuvo firme en que un verdadero hombre debe tener la convicción de corregir sus errores, por lo que Alexandro, recordando todo lo que dio paso a la formación de Alcia, menciona que este mundo, este continente, no es más que un error y que todas las comodidades que ellos gozan se han forjado en base al sacrificio involuntario de las personas del abismo. Estas palabras llaman la atención de la reina, quien le pide al resto de generales que se retiren, y en secreto le dice a Alexandro que apoyará la decisión que tome. Así eso significa robarse las ballots originales para evitar la siguiente votación. Con esto vemos que a pesar de ser prácticamente una niña, la reina sabe que los de la Unidad de Servicios Especiales quieren hacerse con todo el poder de las ballots bajo sus propios ideales, y que no tienen las mejores intenciones, por lo que ella apoya frustrar los planes de estos para dar paso a una nueva etapa de Alcia, donde se garantice la seguridad de todos, incluyendo a las personas del abismo. Sin embargo, más adelante vemos que ella es asesinada por uno de los miembros de la USE, así como los otros 2 generales, revelándonos que Robert es un traidor, que todo el tiempo estuvo trabajando bajo las órdenes de Schmerman. Viendo que Alexandro no tenía intenciones de entregar las 3 ballots, no le quedó de otra más que dar el siguiente paso, un ataque directo a los altos mandos del Palacio Real. Lo más importante aquí es que, a diferencia de los otros 2, Robert no tiene intenciones de matarlo, sino que lo usará como chivo expiatorio para explicar la muerte de los 2 generales y de la reina. En ese mismo momento, la ciudad se vuelve un caos y la noticia de que Alexandro había cometido tal crimen se comienza a regar por cada uno de los rincones, llegando directamente a oídos de nuestros chicos, quienes saben que las cosas están a punto de complicarse. Shale sale corriendo para buscar explicaciones de su padre, y aunque nuestro prota intenta detenerlo, al final es el mismo Alexandro quien termina llegando hacia donde están hechos, como una mera casualidad durante su ida. Shale le pregunta a su padre si él en serio fue el responsable de matar a la reina, pero este le dice que no, y les cuenta todo lo que sucedió con Robert, mencionando que este era un traidor, y que para este punto la Unidad de Servicios Especiales seguramente ya ha tomado completo control sobre todo el país. Sin embargo, la situación no está del todo perdida, ya que en su ida Alexandro consiguió llevarse consigo las 3 ballots originales en su poder, las cuales ahora entrega a nuestro prota, confiando en que él hará un buen uso de ellas. Alexandro menciona que con estas 3, más la que tiene Hina, ya son 4, lo que significa que cuentan con la mayoría de votos suficientes como para ejercer un verdadero cambio en lo que sucederá a partir de ahora. Él le pregunta qué planea hacer. ¿En serio van a acabar con Alcia? ¿Qué se supone que va a suceder después? Pero nuestro prota confiesa que no tiene ni la menor idea,
que él tan solo es un idealista y que eso es algo que van a decidir todos juntos. Sin embargo, quieren mantenerse las mismas ideologías que los unieron en su momento, crear un ejército que no mata y un mundo justo donde todos tengan las mismas posibilidades. Viendo eso, Alexandro le dice a Shale que reúna a los Jefagnis, una unidad que él solía liderar y que necesitarán para poder superar a los servicios especiales. Shale le pregunta si acaso él nos unirá a ellos, pero Alexandro menciona que su trabajo ya está hecho. Solo complicará las cosas y que a partir de ahora, él, su hijo, será el nuevo líder de la Guardia Real. Alexandro decide quedarse para acabar con cuantos pueda, pero luego de que nuestros chicos se han ido, vemos que este se termina enfrentando cara a cara con los que una vez más parecen ser los chicos de la clase A. Por su parte, nuestros chicos se separan. Shale y Nana se van a reunir a los Jefagnis, mientras que Lich y Hina siguen adelante. Sin embargo, en medio del camino, y para sorpresa de nuestro chico, Hina termina siendo repentinamente apuñalada por un miembro de la unidad de servicios especiales, capaz de generar portales en todos lados, y que los amenaza con matarlos si no entregan las ballots originales. Por supuesto, parecía que estaban a punto de iniciar una gran batalla, pero la situación se ve interrumpida cuando de la nada una gran grieta aparece en el suelo, y algo comienza a surgir desde las profundidades del abismo. El tipo de los portales no entiende quién carajos tendría la capacidad para ascender a Alcia, y rato después vemos que se trata nada más y nada menos de Tokikase, o al menos alguien muy parecido a él. Nuestro prota lo reconoce y entre lágrimas se da cuenta que su amigo sigue con vida. Tokikase no dice nada y apenas lo vemos porque ahí el tipo de los portales vuelve a amenazar con acabar con la vida de Hina. Este también parece reconocer a Tokikase, y sabiendo lo poderoso que puede llegar a ser, pone una nueva condición a nuestro prota para no abrir un portal directamente en el pecho de Hina, y es que él se encargue de volver a matar a su amigo. Hina le dice a nuestro prota que está bien, que ella no tiene ningún arrepentimiento, y que no le importa morir, pero mientras se debate entre qué hacer, y antes de que cualquiera de ellos pueda decir algo más, Tokikase da un paso adelante, matando al chico de los portales en un solo movimiento. Lich se disculpa con él por todas las cosas horribles que él hizo en su momento, incluyendo matarlo, pero Tokikase simplemente toma las 3 ballots que Alexandro le había entregado, mencionando que le han ahorrado bastante tiempo. En ese momento Tokikase le pregunta a nuestro prota si acaso está reuniendo las ballots originales para acabar con Alcia, y Lich, emocionado pensando que eso es lo que su amigo también quiere, le dice que sí, que todos se han unido para cambiar las cosas de una vez por todas. Nuestro prota se ve feliz, pero Hina sabe que algo raro está pasando, y en ese momento Tokikase desenvaina su espada afirmando que entonces son enemigos, ya que él no tiene intenciones de hundir Alcia. Tokikase ataca y nuestro prota, todavía en shock, no tiene oportunidades de hacer nada, quedando muy lastimado. Hina intenta ir con él, pero Tokikase la detiene, dando en ese momento una simple orden: ¡empiecen! De la nada, diferentes aviones y helicópteros de batalla comienzan a surgir desde el fondo del abismo, y él, usando uno de los comunicadores del chico de los portales, aprovecha para declarar oficialmente la guerra Shmerman, una guerra fundada en el sufrimiento de las personas del abismo que han estado desarrollando estos últimos 300 años. Ya con esto vemos que las intenciones de Tokikase no son realmente deshacerse de Alcia, sino permitir que las personas del abismo reclamen su lugar en este paraíso, mientras que las personas de Alcia sufran por todo lo que les han hecho pasar. Nuestro prota, viendo que Tokikase tenía a Hina entre sus brazos, le pregunta qué planea hacer con ella, e intenta decirle que es su hija. Sin embargo, antes de que pueda decir nada, Tokikase le dice que la chica está bien, solo se la llevará con él al abismo para que nuestro prota sienta por primera vez lo que es perder a un ser preciado. Nuestro prota intenta atacar, pero Tokikase lo supera en fuerzas en esta oportunidad, por lo que finalmente lo deja muy herido, sin ballots, sin Hina y sin posibilidades de hacer nada, porque ahí mismo los dos desaparecen, yéndose al abismo. Luego de unos minutos, Hina abre los ojos enfrentándose a la realidad, el mundo que dejaron atrás hace tantos años y en el que de alguna forma se las han arreglado para seguir adelante. Las ciudades siguen igual de destrozadas y toda la situación parece completamente postapocalíptica, sumado al incesante frío que cubre toda la ciudad. Eiji y Tokikase llegan a una especie de base militar, donde él cuida de sus heridas y se encuentran con 3 niños que se refieren a él como padre. A todas estas, la verdad es que no sé si Hina es o no consciente de que él también es su papá, pero bueno, ella no se siente tan amenazada como parecía en un principio. La chica se da cuenta que el lugar está completamente repleto de niños, los cuales hacen todo lo que pueden para sobrevivir, y uno de ellos les menciona que en este lugar en específico prácticamente no hay adultos aparte del propio Tokikase, porque esa es la tradición. Aquellas palabras llaman la atención de Hina, quien honestamente no entiende nada, pero que comienza a pensar y se da cuenta que Tokikase es su padre, o sea que sí lo sabe.
Ella se pregunta cómo reaccionaría el chico al saber su verdadera identidad, y si acaso la dejaría libre al enterarse que ella es su hija. Sin embargo, dada la personalidad del hombre, duda que incluso le crea, por lo que sabe que debe mantener la calma y seguirle la corriente mientras piensa en un plan para salir de esta situación. Es así como vemos que comienzan a pasar las semanas y los niños parecen estar adaptándose a la presencia de Hina. Tokikase incluso le agradece por tratarlos con tanta amabilidad. Aquí se nos revela que todos los niños que están bajo el cuidado de Tokikase son huérfanos de personas que prácticamente, por voluntad propia, decidieron quitarse la vida para permitir que sus raciones y que los pocos recursos que quedan en la ciudad sean usados para alimentar a los más jóvenes. En ese momento, Hina ve a una pareja entregar a su hijo para luego ser asesinados por Tokikase, y se lanza contra él diciéndole que es un monstruo. Sin embargo, él afirma que no lo hace porque quiera, sino porque así siempre han sido las cosas en el abismo desde la formación de Alcia. Tokikase le cuenta que el día en que el continente flotante se formó, él seguía debatiéndose entre la vida y la muerte luego de haber sido prácticamente masacrado por nuestro prota. Durante ese tiempo, todos los chicos de la clase A intentaron mantener la positividad y salir adelante de la mejor manera que podían, juntándose con todos los que habían sido olvidados para seguir viviendo a pesar de las circunstancias. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que Alcia volvió para robar aún más de los pocos recursos que les quedaban, y la comida poco a poco se les fue agotando. Debido al procedimiento al que fue sometido, Tokikase pudo sobrevivir sin comer o beber nada, pero aquello fue diferente para los demás, que poco a poco, comenzando por los niños, fueron muriendo de hambre. Para el momento en que Tokikase pudo despertar, se dio cuenta de que todos sus amigos, los chicos de la clase A, se habían quitado las vidas para dejar suficiente comida para los más jóvenes. Acción que fue replicada por muchos adultos que iniciaron la tradición de sacrificarse para brindar la oportunidad de vivir a las siguientes generaciones. Desde ese entonces, de alguna forma y otra, se convirtió en una tradición de las personas del abismo acabar con sus propias vidas una vez se quedaran sin recursos para alimentar a sus hijos. Con el tiempo también comenzaron a pedirle a Tokikase que hiciera de ejecutor, suplicándoles que por favor les cortara la cabeza para morir de forma rápida y sin dolor. Tokikase le confiesa a Hina que él sabe que las intenciones de nuestro prota son las de crear un mundo equitativo, tanto para las personas de Alcia como para las personas del abismo. Esa idea suena muy buena y en definitiva puede que sea la correcta. Él tampoco le tiene rencor por lo que sucedió en el pasado, pues sabe las condiciones a las que se vio sometido. Sin embargo, siendo realistas, en este mundo no existe suficiente comida para crear buenas condiciones tanto para las personas del abismo como para los de Alcia. Por lo que aunque sea vengativo, él ha decidido que hará todo lo que esté en su alcance para permitir que estos niños, que todas las personas del abismo, reciban la oportunidad de tener la vida y las oportunidades que les fueron negadas hace tanto tiempo. Hina le pregunta si está dispuesta a pelear a muerte con nuestro prota, a lo que Tokikase dice que sí, y que ya está acostumbrada a eso, revelándonos que su conteo es el número de veces que ha matado a las personas que ama. La conversación entre ambos termina y Hina reflexiona sobre las palabras de su padre, pensando que ahora entiende por qué su madre se había enamorado de él, pues justo como nuestro prota, se trata de una persona que está dispuesta a sacrificar su propia vida, su propia humanidad, por la felicidad de los demás. Sabiendo que las voluntades inquebrantables de ambos solo los llevarán a matarse mutuamente, Hina decide que ella es quien debe detenerlos. Sobre todo porque aunque Tokikase no lo sepa, ella todavía posee su Balot y el poder de cambiar la balanza a favor de un objetivo o el otro. De esta forma, ella comienza a averiguar cómo ir de regreso a Alcia, y la respuesta llega cuando se encuentra con nada más y nada menos que Pelmo, la cual, recordemos, fue enviada al abismo hace varios meses y es una experta en aviación que seguro podrá ayudarla a escapar. Al mismo tiempo que esto sucede, vamos de vuelta a la capital, donde luego de la fuerte batalla, Robert y Erin, la antigua secretaria de Alexandro, tienen una conversación bastante interesante, donde nos dan a entender que el hombre consiguió escribir y donde Robert saca a relucir su verdadera ideología, mencionando que en Alcia cometieron el error de no matar a todas las personas del abismo cuando tuvieron la oportunidad y que ahora tendrán que lidiar con las consecuencias. Por el lado de Hina, Pelmo cuenta que a pesar de las circunstancias está feliz de haber llegado al abismo, donde por primera vez en su vida puede ser libre de hacer lo que quiera, sin contadores que dicten lo que tiene o no que hacer una persona. Hina también le cuenta todo lo que ha pasado y le pide que por favor la ayude a volver a Alcia, a lo que Pelmo acepta. Sin embargo, antes de que las dos pudieran partir, Tokikase la detiene y le quita la cuarta Balot original, haciéndose oficialmente con la mayoría de los votos. Automáticamente él emite una transmisión a todas las personas en Alcia, declarando sus intenciones y convocando automáticamente una reunión con el mismísimo Olthing. En ese momento y bajo la vista de todos, incluyendo a Schmerman, inicia la votación, y la primera pregunta consiste en la siguiente:
A partir de hoy el abismo no tendrá que entregar toda su comida y recursos a Alcia. Schmerman con sus 3 ballots vota en contra, pero Tokikase, quien obviamente tiene la mayoría de los votos, está a favor, por lo que la regla es aprobada automáticamente. La siguiente enmienda en ser aprobada permite eliminar el sistema de conteos, por lo que las personas de Alcia no podrán ir al abismo y por el contrario, las personas del abismo tendrán la posibilidad de ir a Alcia cuando les plazca. Esto permitiría que, de quererlo, Tokikase pueda probar un ataque directo contra Alcia utilizando sus armas modernas. Viendo que ya estaba contra la espada y la pared, Schmerman le dice que ellos están preparados para una guerra, pero de todas formas le propone crear un distrito especial en Alcia para que todos, incluyendo las personas del abismo, puedan vivir en paz. Sin embargo, Tokikase le recuerda que estas fueron las mismas promesas vacías que él les hizo cuando eran estudiantes, pero que ya no es lo suficientemente ingenuo para caer en eso. Por lo que la siguiente enmienda será nada más y nada menos que anular la prohibición de las armas nucleares. En ese momento vemos que Tokikase ya había preparado un ataque en contra de Alcia, y lo único que hacía falta para que el lugar fuera completamente bombardeado era pulsar un único botón. Hina intenta detenerlo, revelando que ella es su hija, pero él le dice que ya lo sabe, y que justamente por eso fue que se la trajo al abismo, para que no tuviera que experimentar lo que está a punto de hacer. En ese momento él acciona el botón y decenas de miles comienzan a emerger del abismo hacia Alcia. Sin embargo, estos detonan directamente en la atmósfera, y él comenta que vean esto como una advertencia de lo que sucederá si intentan oponerse a las nuevas enmiendas. Él comenta que el día de mañana comenzará la invasión de Alcia en búsqueda de los recursos, y que espera puedan llevar esto de la forma más pacífica que puedan. Luego de eso, él le dice a Hina que si quiere puede pedirle a Pelmo que la lleve con nuestro prota, y le devuelve la ballot, considerando que es el recuerdo más preciado que tiene de su madre. Ella intenta convencerlo de que vuelvan juntos, y que de la mano con nuestro prota intenten llegar a una solución menos drástica, pero él declara que este es el camino que ha decidido seguir, y sin más se retira. Sin embargo, a pesar de que ya cumplió con su cometido y que los chicos del abismo podrán tener la vida que se merecen, Tokikase no puede dejar de llorar y lamentarse por una vez más haber tenido que dejar atrás su verdadera felicidad. Al siguiente día, la invasión comienza, y la secretaria Erin se une a él, organizando el avance de sus fuerzas de forma paulatina. Por supuesto, algunas de las personas que no conocían el alcance de las armas nucleares intentaron oponerse, pero al ver el número en el conteo de Tokikase sabían que no había nada que pudieran hacer, pues su número es de 5.070.205, todas las personas queridas que ha tenido que matar a lo largo de estos 300 años. Por su parte, nuestro prota se vuelve un poco loco intentando robar las ballots de la unidad de servicios especiales y usarlas para regresar con Hina, pero es detenido por dichas fuerzas e incluso por sus propios compañeros, quienes le advierten que con sus heridas no está en condiciones de luchar contra nadie. Afortunadamente, justo ahí, Pelmo consigue dejar a nuestra chica y todos tienen una reunión para ponerse al día con lo que ha pasado. Ella les cuenta todo lo que vio, y deja claro que las intenciones de Tokikase es pelear contra nuestro prota sin importar qué. Él cree que no es posible salvar a ambas sociedades, a Alcia y el abismo, por lo que en ese caso, ha decidido que su prioridad es y siempre será dar la mejor vida a los niños del abismo, aunque eso signifique sacrificar a las personas de Alcia. Nuestro prota se ríe, dándose cuenta de que a pesar de todo lo que está haciendo, los valores morales de Tokikase siguen siendo los mismos, pero justamente por eso y por lo obstinado que puede llegar a ser, deben idear un plan para derrotarlo. En ese momento reciben una visita de Hersvald-Hate, una de las capitanas de la unidad de servicios especiales, la cual se arrodilla ante nuestro prota y le pide que vuelva a unirse a sus fuerzas, como una nueva alianza y la única oportunidad que les queda para vencer a las personas del abismo. Lich deja claro que no hay forma de que él vuelva a confiar en ellos, y la chica deja claro que lo entiende perfectamente, pero que si acepta trabajar con ellos nuevamente, entonces le devolverían la ballot que él usó durante la guerra de hace 300 años. La legendaria ballot con un conteo inigualable que ninguna otra persona ha sido capaz de utilizar. Nuestro prota deja claro que si recupera su fuerza original, tendrá la capacidad de incluso matarlos a todos ellos, pero ella menciona que es un riesgo que están dispuestos a tomar, y que incluso podrían ofrecer sus 3 ballots para que junto a las ballots de Hina vuelvan a convocar una nueva reunión y vuelvan a aprobar la prohibición sobre las armas nucleares. Por supuesto, esta alianza suena muy bien para ser verdad, y nuestro prota incluso comienza a considerarlo, pero en eso aparece Nana, la cual le dice que no caiga en dichos engaños, ya que en el momento en que las armas nucleares sean prohibidas, los de Alcia se asegurarán de que masacrar a Tokikase y a todos los niños que intenta proteger. Hersvald-Hate incluso se ofrece a entregar su vida a cambio de su confianza, aclarando que la unidad de servicios especiales ya no se encuentra en condiciones para aniquilar a nadie, y que en serio necesitan a nuestro prota, pues en todo el tiempo que se ha extendido la invasión de las fuerzas del abismo, Tokikase no ha tocado a un solo civil,
pero se aseguró de asesinar a los 27 coroneles, tenientes y comandantes más fuertes que tenían en sus tropas, dejándolos completamente expuestos. Nana pregunta entonces por Schmerman, quien seguramente sería capaz de luchar, pero la chica aclara que él se encuentra lidiando con una fuerte enfermedad desde hace tiempo, y que rara vez sale del territorio dentro de la muralla del paraíso. De hecho, la chica aclara que ha sido él quien dio la orden de dejar todo en manos de nuestro prota, por lo que la única petición que tienen ahora es que, por favor, confíen en ellos y que los ayuden a salvar a las personas de Alcia. Sin más opciones, nuestro prota acepta, y junto a los chicos se trasladan a Maskierstad, una fortaleza que funciona como el cuartel general de la unidad de servicios especiales, y donde descubren algunas cosas bastante interesantes, como que llevan décadas investigando la manera de recuperar las tierras y los recursos del abismo. Al ver todo eso, Pelé los enfrenta, preguntándole si es que acaso se quieren hacer los buenos luego de haber cometido tantas injusticias. Pero poco a poco vamos viendo que la mayoría de las personas que trabajan para la unidad de servicios especiales en la actualidad se unieron a ella con la intención de mejorar las condiciones, tanto para Alcia como para el abismo. Luego de eso, nuestro prota recupera su Balot, que es la espada que usó en la época de la guerra, y se convierte oficialmente en el comandante supremo de la unidad de servicios especiales. Y él, haciendo frente a sus ideales, hacen que todos le prometan una simple cosa, que no asesinarán a ninguna persona nunca más. Oficialmente, este se convertirá en el ejército que no mata. Esa misma noche, y ya con sus 4 Balots, nuestro prota convoca una reunión con el Olthing, donde Tokikase, al verlo con el uniforme de la unidad de servicios especiales, y al recordar todo por lo que tuvieron que pasar por culpa de ellos, le pregunta qué carajos hace uniendo fuerzas con el enemigo. Nuestro prota aclara que la unidad de servicios especiales que ellos conocieron en el pasado ya no existe, y que estas personas simplemente están tratando de hacer lo que consideran mejor para sus seres queridos. Sin embargo, Tokikase le dice que eso no lo hará cambiar de parecer, y que nada cambiará el hecho de que por culpa de dicha organización, él se vio en la obligación de matar a 500.000 de personas todos estos años. Tokikase le pregunta a nuestro prota si es que acaso está dispuesto a perdonar el hecho de que sus profesores lo traicionaron, dejando atrás a los chicos de la clase A, a lo que nuestro prota le dice que no, pero de igual forma le pregunta si es que acaso tenían otra opción, y que eso no es muy diferente al punto de vista que él está intentando implementar en este momento. Nuestro prota da pie de forma oficial nuevamente al abandono de las armas nucleares, y mientras la cosa entre ellos avanza, Hina sin querer, debido a que posee el ADN de su madre, quien fue una científica muy importante de aquella época, consigue acceder a un laboratorio exclusivo, donde es recibida por un mensaje de su propia madre, la cual informa que consiguió desarrollar una droga muy importante, y que bajo ningún concepto deben permitir que llegue a las manos de nadie en la milicia, pues esta tiene la capacidad de otorgar a cualquiera que la consuma las propiedades de alguien que haya pasado por la misma operación de nuestro prota, quien obtiene su energía directamente de Olthing. En teoría, esto permitiría acabar con el problema de los alimentos, ya que todos los que consuman la droga podrían vivir sin la necesidad de comer nada, pero el problema es que además le otorgaría poderes rotísimos, que podrían ser usados con malas intenciones. La madre de Hina hizo esa investigación de la mano de Firenda, la asistente de Schmerman, la cual sabía de la existencia de la droga y parecía que tenía planes medio turbios con esta. Debido a ello, Hina se da cuenta que puede que los de la unidad de servicios especiales ya hayan accedido a ella, y todo esto de la colaboración para cancelar el uso de las armas nucleares no sea más que una trampa. Es por eso que justo antes de que nuestro prota pueda aprobar la nueva ley, y para sorpresa de todos, Hina lo interrumpe, revelando los verdaderos planes de la unidad de servicios especiales. Sin embargo, parece que las palabras de nuestro prota fueron suficientes para convencer a Tokikase, quien sin saber que todo era una trampa, termina dando el visto bueno a la eliminación de las armas nucleares. En ese momento vemos que Hersvalheit y su gente no intentaron engañar a nuestros chicos, sino que todo fue obra de otra de las facciones de la unidad de servicios especiales, los cuales portan un uniforme muy parecido pero en blanco, y que conforman una unidad cuyo rango es mucho más alto, y trabajan en secreto y se encargan de eliminar a los miembros que ya no les son de utilidad. La misión actual de estos tipos de blanco es justamente usar a sus camaradas, y aprovechar que no sabían nada para engañar a nuestro prota y llevarla a la prohibición de las armas nucleares. Hersvalheit los interrumpe, diciéndoles que nuestro prota es el actual líder de la organización, que el tipo de blanco le aclara que no, que justo como la facción blanca hay un coronel general que ni siquiera sus aliados conocen, y que es en realidad el último de los ases de la última guerra, el séptimo as, el as perforador, el coronel general Gespenst Zerlegen, a quien todos ellos conocen con su nombre para las misiones encubierto, Pelé. En el momento en que este revela su verdadero nombre, Pelé lo asesina de un movimiento, y le dice a todos que son unos ingenuos, si en serio creen que esta situación se puede solucionar a través del diálogo. Tokikase, quien medio pudo escuchar algunas cosas, le pregunta a nuestro prota qué carajos es lo que está sucediendo, y Lich alcanza a revelar que el séptimo as
Aquel que ninguno de ellos conocía finalmente ha aparecido. Lin, quien hasta ahora pensábamos que era la mejor amiga de Pelé, intenta pedirle explicaciones, pero este simplemente se limita a decirle que solo estaba con ella por su misión, y que cada día a su lado, del lado de una persona tan estúpida, se sintió como un verdadero infierno para él. Este le dispara justamente en la frente, y estuvo a punto de matarla de no ser por nuestro prota, quien consigue interceptar la bala justo a tiempo, y le recrimina a Pelé por haber jugado con los sentimientos de la chica todo este tiempo. Nuestro prota intenta luchar contra este, pero la velocidad del chico es tanta que ni siquiera él es capaz de verlo, revelando que aparte de la agilidad y velocidad, también es capaz de ver el futuro inmediato, prediciendo cada uno de los movimientos de nuestro prota. Finalmente, Pelé lo derrota y le ordena a los chicos de la unidad de servicios especiales que acaben con la vida de las chicas. Sin embargo, Herzvalheit y los suyos se rebelan en contra de él y de los de uniforme blanco, revelando que a pesar de que él se ha considerado como el coronel general, ellos han jurado lealtad a nuestro prota y planean seguir a su lado. Sin embargo, esto no parece preocupar a Pelé, quien revela que él también tiene un grupo a su lado, el grupo de los Haces Caídos, clones perfectos creados por Firenda en base a los chicos de la clase A. Nuestro prota los enfrenta, intentando defender a los de la unidad de servicios especiales, pero termina gravemente herido y afortunadamente es apoyado por otros de los generales de la unidad, quienes llegan listos para mostrar su apoyo. Es así que estos permiten que nuestros chicos huyan, con la excepción de Lin, quien decide quedarse atrás para hacer que su amigo entre en razón, demostrando una fuerza y una agilidad física que no habíamos visto hasta ahora. Ella los deja fuera de juego al cabo de unos minutos y finalmente tiene la oportunidad de enfrentarse a Pelé, el cual reconoce que tiene una velocidad similar a la de nuestro prota y una fuerza equiparable a la de Shale, pero que aún así no tendrá la oportunidad de siquiera darle un solo golpe. Sin embargo, Lin consigue hacer eso y mucho más, moviéndose de forma tan errática que ni siquiera él, cuya capacidad en realidad consigue la de leer las mentes, es capaz de predecir. A lo largo de la pelea, él intenta leer su mente varias veces, pero en lugar de pensamientos relacionados a la batalla, tan solo se encuentra con los recuerdos felices que vivieron como compañeros, y con la idea a la que ella se aferra para permanecer aquí a pesar de todo. Traeré a mi amigo Pelé de vuelta a mi lado. Esto parece hacerlo flaquear, pero de igual forma le da la paliza de su vida y la deja a su suerte, mientras que a lo largo de todo Alcia vemos cómo comienzan a desplegarse aviones militares secretos mucho más avanzados que los del abismo, y con los que junto al secuestro de varios de los niños que Tokikase tenía a su lado, declaran oficialmente la guerra. Estas advertencias llegan por parte del mismísimo Schmerman, quien al parecer no está tan enfermo como hacía ver, pues a su vez ordena la tortura de varios de estos niños, ordenando a sus hombres que los golpeen, que les disparen para asustarlos y muchas otras cosas más, mientras estos simplemente lloran y piden ayuda a su padre. Tokikase estalla, y Schmerman le dice que él mismo provocó esto al tener el descaro de subestimar el poder de Alcia. Nuestro chico comienza a llorar, mientras le suplica que por favor, si guarda algún recuerdo de la época en la que les enseñó como director, detenga toda esta locura. Pero a pesar de todo, Schmerman simplemente da la orden de que maten a todos los niños, mientras a Tokikase no le queda de otra más que mirar. La transmisión es detenida, y vemos que la secretaria Erin se rehúsa a permitir que Tokikase sea testigo de aquellas escenas, pero los soldados insisten en seguir adelante, hasta que son detenidos por la llegada de Shale y Gefagnis. Un total de 3 guerreros muy poderosos que acaban con todos los enemigos antes de que sea demasiado tarde. Erin pone a Shale al corriente con la situación, mencionando que Pelé era el séptimo as y trabajaba como espía para la unidad de servicios especiales. Sin embargo, esto no parece sorprender a Shale, quien simplemente sonríe y se limita a afirmar que Pelé finalmente ha decidido jugar sus cartas. Por otro lado, vemos que los generales supuestamente asesinados por Pelé en realidad estaban conscientes, y que la sangre era pintura, revelándonos que Pelé realmente no traicionó a nuestros chicos, sino a Schmerman, contra el que ahora se enfrenta cara a cara para proteger a los suyos. Estos dos se enfrentan y con ayuda de Sonohara se ponen en movimiento para que nuestro prota pueda recuperar su espada, su verdadera espada, que había estado en custodia de Schmerman durante todo este tiempo. La pelea entre Pelé y Schmerman no dura mucho debido a que la diferencia de nivel entre ambos es absurda, pero aquí tenemos confesiones bastante interesantes por parte del chico, quien sí era un espía, pero que cambió de parecer cuando conoció a Lin. Se enamoró de ella, y junto a nuestros chicos descubrió que había mejores salidas para cambiar la situación de este podrido mundo. Segundos más tarde, Schmerman le clava una espada en medio del abdomen, y lo lanza de uno de los edificios, dándolo prácticamente por muerto, pero Pelé es rescatado por Lin, quien también se dio cuenta de que él realmente no los había traicionado, y salió directamente a ayudarlo. Los dos se dan un beso y tienen un momento bastante emotivo, mientras él hace una recapitulación de su plan, pues vemos que se dedicó a hacer todo esto abandonando su posición de la unidad de servicios especiales, para que tuvieran la oportunidad de recuperar la verdadera espada y ponerla en manos de nuestro prota, ya que en las condiciones en las que se encuentran, eso es lo único que les permitirá acabar con Schmerman de una vez por todas.
Además, vemos que Shale y Sonohara sabían sobre este plan, y la meta final de todo esto es reunir las 7 Ballots originales, no solo para acabar con toda esta locura, sino para solicitar la eliminación total del All Sync. Sin embargo, gracias a este enfrentamiento con Schmerman, Pelé sabe que hay un nuevo factor que deben considerar para poder vencerlo, y es que deberán reunir a los 7 Aces para juntos detenerlo. Eso implica trabajar como equipo, todos hechos, Alexandro, Doan, Nana, Pelé, Sonohara, Tokikase y nuestro prota. Durante el camino para hacer entrega de la espada, Sonohara es atacada por los Aces caídos, los cuales consiguen detenerla y casi matarla en el proceso, pero es salvada por Doan, quien le pide que huya y le entregue la espada a nuestro prota, asegurándole que él se encargará de los enemigos. Sonohara es consciente de la diferencia de números y no quiere dejarla sola a su suerte, pero él insiste mencionando que estará bien. Ella le toma la palabra y se va, pero por supuesto la cosa no sería tan fácil porque Doan es derrotado e iba a ser asesinado de no ser porque gracias a los esfuerzos de Sonohara, nuestro prota consigue llegar a la escena con su antigua espada, listo para cambiar el curso de la situación. Entre los tres y con un increíble contador de 300.000 puntos count, que no hace otra cosa más que aumentar, consiguen derrotar a los Aces caídos y parten para reunirse con el resto de los chicos. En el proceso, Doan confiesa sus sentimientos hacia Sonohara, de la cual ha estado enamorado todo este tiempo, a pesar de que no ha sido particularmente bueno demostrándolo. Una vez llegan al lugar, Shale se comunica con todos ellos, y les informa que a pesar de que fue una pelea bastante dura, finalmente consiguió salvar a los niños de Tokikase de las garras de Schmerman, pero que no ha podido contactarse con el chico, el cual seguramente piensa que todos los niños fueron aniquilados, ya que fue lo último que vio en la transmisión. Erin menciona que debería ser capaz de comunicarse con él, pero que por algún motivo no encuentra su mente, y es que paralelo a esto vemos que Tokikase fue capturado por Schmerman, el cual se encargó de suministrar una droga similar a la que usaron en nuestro prota hace 300 años, la cual magnifica su sed de sangre y lo convierte en un mero títere. Ya con esto Schmerman da una orden fuerte y clara: asesinar a Lich, aunque su vida dependa de ello. Gracias a lo mencionado por Erin, nuestros protas asumen lo peor, y saben que con Tokikase de parte de Schmerman están verdaderamente jodidos, por lo que Pelé propone ganar algo de tiempo uniendo fuerzas con lo que queda de la Guardia Real, mientras que nuestro prota, quien sigue herido, descansa en pro de recuperar sus energías. Por supuesto que la parte de unir fuerzas con la Guardia Real en realidad se refiere a tomar control de ella, puesto que esta actualmente se encuentra bajo el comando del traidor de Robert. Shale afirma que él mismo se encargará de dicha parte, temiendo poner la vida del resto en peligro, pero Nana decide unirse a él, partiendo hacia la capital en ese mismo momento. Allí ella se reúne con Shale y con los miembros de la unidad de Gefangnis, que de igual forma se rehusaron a dejar ir a Shale a la capital por su propia cuenta. Sin embargo, él insiste, revelando sus sentimientos por Nana, así como sus ganas de librar esta lucha por sí solo, asegurándoles que podrán intervenir solo cuando esté a punto de ser derrotado. Es así como comienza la batalla, con Shale enfrentándose a nada más y nada menos que los 5000 soldados de la capital, los cuales definitivamente lo superan en números, pero no en fuerzas, puesto que él consigue derrotarlos, avanzando poco a poco hasta posarse cara a cara frente a Robert. Estos dos tienen un fuerte enfrentamiento, y vemos que la reina en realidad no estaba muerta, sino que fue capturada por él para usarla como rehén. Honestamente, Robert aquí tiene las de ganar, porque es increíblemente más fuerte que Shale, pero justo en ese momento aparece su padre, quien fue guiado hasta ahí por Nana, y quien cambia el rumbo de la batalla al entregarle a su hijo un Ballot arma como el de nuestro prota, aunque ahora en forma de anillo, que le permitirá pelear en igualdad de condiciones. Los dos ponen sus apuestas, y declaran que el ganador se convertirá en el próximo líder de la Guardia Real. El detalle aquí es que el Ballot de Alexandro teóricamente no puede ser utilizado por nadie más aparte de él, por lo que Shale debe domar su poder, demostrando ser digno del mismo antes de poder implementarlo en la batalla. Esto le toma mucho tiempo y casi lo mata en varias ocasiones, pero al final consigue derrotarlo usando su propia fuerza. Es así como Shale se convierte en el nuevo capitán de la Guardia Real, y Robert, en lugar de perder la vida, recibe una nueva oportunidad como parte de la unidad de Gefangnis, que según nos revela el propio Shale, es en realidad un grupo compuesto por todos los criminales usuarios de Ballots originales que él pudo derrotar en el pasado, y que en lugar de ser encarcelados pudieron demostrar que están hechos para mucho más. Shale da declaraciones ante todos los miembros del ejército, y consigue que aquellos que no lo querían reconocer como su líder ahora se pongan del lado de él, estando incluso dispuestos a ir en contra de la unidad de servicios especiales, no por la corona y no por Alcia, sino por su propio sentido de la moral, viendo todo por lo que las personas del abismo, por lo que Tokikase tuvo que pasar, dándose cuenta que tienen que cambiar las cosas. Sin embargo, justo en ese momento y cuando todos parecían estar motivados a hacer lo correcto, aparecen miembros de la División Blanca de la Unidad de Servicios Especiales,
los cuales comienzan a amenazarlos con acabar directamente con sus familias e intentan convencerlos de traicionar a Yale. De hecho, por un momento parecía que así sería, pero las palabras del chico de anteojos son mucho más fuertes, así como la libertad que este les ofrece, por lo que todos los soldados se unen en contra de los de traje blanco, llamando la atención del mismísimo Schmerman, quien aparece para declarar la guerra, estableciendo que la lucha comenzaría dentro de 3 meses en los límites de la muralla del paraíso. El tiempo pasa rápidamente, todos se fortalecen y eventualmente llega el momento de la batalla decisiva, donde tenemos por primera vez en mucho tiempo a nuestro prota cara a cara en contra de su amigo Tokikase. Antes de que estos puedan comenzar a luchar, las fuerzas de ambos bandos se reúnen, teniendo por un lado más de 200.000 soldados por parte del ejército real versus los 10.000 hombres de las fuerzas especiales, un número que en definitiva pone a nuestros chicos con la ventaja objetiva, aunque establecen que de todas formas deberán continuar con precaución adelantando cualquier movimiento sucio por parte del enemigo. Eso sí, rápidamente se van presentando nuevos problemas, comenzando con los chicos de la unidad de Gefangnis, que a pesar de las órdenes explícitas de no matar a nadie, hacen del lugar una completa carnicería, y además tenemos la aparición de los 3 grandes generales de primer nivel, estos de la unidad de servicios especiales, el Capitán Eterno, el Capitán Luine y la Capitana Sumeragi, los cuales intentan provocar aún más la ira de Tokikase torturando a los niños del abismo. Afortunadamente, Robert es capaz de predecir este movimiento y se pone en marcha para intentar detenerlos. El detalle es que, al haber consumido la droga desarrollada por la madre de Hina, los poderes de estos tipos son una completa locura, y lo superan de todas las formas posibles, casi matándolo, pero es salvado por la aparición de Freight Kam y Ji Yanxialu, quienes realmente no murieron, sino que quedaron muy heridos, pero que están listos para ayudarlo a pesar de su antigua traición. Por el lado de nuestro prota, vemos que la intención de Tokikase no es matar a Lich, sino a Hina, como una forma retorcida de venganza por parte de Schmerman para quitarle lo que más quiere en el mundo. Tokikase le advierte que hagan lo que hagan, la intención asesina que lo está consumiendo no desaparecerá, por lo que la única forma de detenerlo será matándolo. Nuestro prota tiene que elegir entre su mejor amigo y la chica de la que está enamorado, y sin más opciones vuelve a colocarse su máscara, listo para la batalla. La energía de ambos genera una explosión que manda a volar muchas de las personas alrededor, y se genera un campo de destrucción en medio de ambos equiparable a una verdadera bomba atómica. Nuestro prota da una muestra de su verdadero poder y a la distancia, Doan debe proteger a las chicas para que no se vean afectadas, pero lo sorprendente aquí es que Tokikase recibe cada uno de sus golpes como si no fueran nada, y lo demuestra respondiendo con una fuerza equiparable. Sin embargo, lo que más parece preocupar a nuestro prota son los efectos de dicha droga en su amigo, mencionando que el efecto no desaparecerá hasta que acabe con la persona que más ama en este mundo, por lo que nuestro prota prefiere morir en manos de su amigo antes de que este tenga que matar a Hina. Lich insiste en que lo mate de una buena vez, y todos los presentes se dan cuenta de sus intenciones, su deseo de sacrificarse, pero toda esta lucha al final solo consigue que los dos terminen perdiendo el control, luchando hasta el punto de prácticamente matarse mutuamente y provocando que a Doan y Yale no les quede de otra más que intentar intervenir para evitar perder a los dos ases más fuertes de todos. Sin embargo, los chicos saben que esto equivale a hacer un suicidio, por lo que todos, incluyendo a Perez, Ohara y el resto, también unen fuerzas para mantenerlos a ambos bajo control. A este proceso también se une Hina y los Ases Caídos, que a pesar de todo, y no ser los de la clase A, que conocieron en el pasado, desarrollaron su propio camino hacia Tokikase, y quieren hacer lo que es correcto. Gracias a todos sus esfuerzos, consiguen que ambos, tanto Tokikase como nuestro prota, vuelvan a la normalidad, pero obviamente la cosa no acaba allí, pues en ese momento aparece Schmerman, quien consigue volver a activar la droga dentro del cuerpo de los Ases Caídos, provocando que estos comiencen a perder el control poco a poco. Sin embargo, lo importante aquí es que nuestro prota se da cuenta de un detalle que lo cambia todo, y es que el hombre que tienen frente a ellos no es el Schmerman que ellos conocieron en el pasado, se trata de un impostor. Bueno, ahora la verdad es que esta parte es medio complicada, pero resulta que en resumen, el Schmerman que hemos estado viendo todo este tiempo no es más que un clon del verdadero, trabajando y siendo manipulado bajo las órdenes de la mismísima Firenda, la cual es capaz de cambiar formas a su antojo, y cuyo contador depende de la cantidad de veces que sea capaz de arrebatarle todo a alguien más. Obviamente, con esto también se nos revela que cada una de las cosas que salieron mal en el transcurso de esta serie fueron obra de ella. Inyectar más droga de la necesaria a nuestro prota durante la primera cirugía, matar a Tokikase, abandonar a los chicos de la clase A, mandar a la madre de Hina al abismo, deshacerse del verdadero Schmerman, hacerse pasar por él, todo. Lich le pregunta cuál es su objetivo, y la respuesta, por más simple que parezca, recae en su contador: arrebatar. El objetivo de Firenda es y siempre ha sido arrebatar todo lo que esté a su alcance: felicidad, riqueza, estatus, poder
un contador que ha estado alimentando durante los últimos 300 años, llegando a la absurda cantidad de 10 millones de puntos de count. Sin embargo, al ver lo que ella había hecho con su padre, la paciencia de nuestro prota llega a su fin, y como si estuviera completamente endemoniado, pero más cuerdo que nunca, él comienza a luchar contra ella, superándola en cada uno de los aspectos. Sin embargo, a lo largo de la batalla, ella comienza a adquirir varias nuevas identidades, apariencias y habilidades, lo que complica la situación y obliga a que todos se tengan que unir para detenerla. En medio de la desesperación de la batalla, Hina le pide a Nana que le envíe de vuelta al pasado y trae consigo a los chicos de la clase A, los verdaderos, que pasan a consumir la droga creada por la madre de la chica y comienzan a luchar contra los haces caídos, que habían perdido el control. Igualmente todos los haces consiguen coordinarse para ir contra Firenda. En el proceso nuestro prota recupera el cabello negro, y a pesar de que planeaban derrotarla sin necesidad de matarla, al final ella no les deja demasiadas opciones, por lo que la situación únicamente se calma en el momento en que ella muere. Una vez terminada la cosa, los chicos avanzan al interior de la muralla del paraíso, encontrándose con lo que parece ser el verdadero Schmerman, el cual siempre había sido manipulado por las habilidades de Firenda. Él les pide disculpas por haberlos abandonado, les cuenta una de sus típicas historias y les hace entrega de lo que fue el verdadero proyecto durante todo este tiempo, el brote de una planta que debería ser capaz de crecer incluso en las condiciones actuales del abismo, y que será la esperanza para un futuro en el que no tengan que depender de Olfing. Aún así, Schmerman desea tomar responsabilidad por todo lo que pasó, y le pide a nuestro prota que lo mate, retándolo a una pelea, pero aunque por momentos parecía que Lich había aceptado, al final consiguen arreglar las cosas y centran sus fuerzas en algo mucho más importante: convocar a Olfing, la verdadera forma de Olfing, y pedirle dos simples cosas. 1. Que regrese a Alcia al abismo donde pertenece, y 2. Que se anule por completo el poder de cualquiera de las Ballots originales, dando por finalizada cualquier tipo de votación y el papel que pueda tener en el destino de los humanos. Esta historia termina con un pequeño prólogo 3 años después, donde vemos que por votación popular, Jay se ha convertido en el nuevo rey. El mundo es más próspero que nunca, y aunque en definitiva todavía les queda un largo camino por recorrer, están listos para enfrentarlo juntos. Nuestro prota ahora tiene un nuevo corte super fachero, todos están bien felices con sus propias parejitas y lo más importante, pudieron traer verdadera justicia a este mundo.